Bueno, yo ya me presenté, ya dije quién soy, ya me conocen algunos, soy Dolores Cabotti, bueno, especialista en propiedad industrial, en derecho transaccional, docente de la facultad en grado y en estos niveles también. Presentación de los asistentes me va a resultar un poco difícil, por gente solo yo lo logro cuando son menos, a veces cuando son cursos presenciales para 30, 40 es más fácil, pero un poco yo los medí ya con si ustedes saben o no. Así que eso no hay problema, y después si alguno se abre el micrófono y quiere aportar algo de lo que hace o contarnos su experiencia, también lo puede agregar. El planteo de la idea del taller, yo ya les dije, combino, digamos, dos de mis pasiones, la propiedad industrial y los contratos. La idea es hacer una vinculación entre los dos y darnos cuenta digamos, qué contratos podrían tener por objeto propiedad industrial y de qué se trata, o sea, cómo serían esos contratos, si serían actos de disposición, de administración, qué figuras contractuales típicas o atípicas nos podemos cruzar en relación con los derechos de propiedad industrial. Obviamente van a ser conceptos de contratos en general que ustedes tienen súper claros, pero los vamos a vincular con esto. Y respecto a las expectativas de todos ustedes, bueno, supongo que tienen una expectativa altísima, ¿no, Alice? Así que eso yo lo paso por alto. No tengo abuela, así que me toca hacer todo. Bueno, entonces, las dos cuestiones que vamos a combinar son propiedad intelectual y contratos. Ahora yo les voy a explicar cómo organicé yo el taller, hablando primero de los pilares de la propiedad intelectual, y después vamos a hablar de ciertas cuestiones de contratos, y después los vamos a entrelazar. Si alguno de los que sabe quiere decir algo de la propiedad intelectual, de cómo la podría definir, díganos si se abre el micrófono. ¿Alguno de los que sabe más puede darnos alguna definición? O por ahí, el que no sepa, bueno, sí, yo creo que la propiedad intelectual hace esto. O es una rama del derecho que busca o persigue tal cuestión, o su objeto principal es este. ¿Alguno se anima? Así lo hacemos medio divertido. Recuerden que tienen abiertos los, o sea, pueden hacerlo, levantan el audio y ya. Y si no, si otro se anima que no sea las de la lista, me avisa por chat y se lo abro. Dale, a ver, alguno de los que, ¿alguno se anima a decirnos? Algunos, viste que online son más tímidos, mis niños. Y eso que somos 160. Sí, hemos tenido 400. Hemos tenido 400. Bueno, la propiedad intelectual lo que hace es premiar de alguna manera el desarrollo del intelecto humano, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, ¿cuáles son los ejemplos de propiedad intelectual de ese paraguas? Y bueno, son las marcas, que yo les voy a contar de qué se trata, las patentes. Acá tenemos una respuesta de Ethel. Ethel, no sé si... ¿Lo dice por el chat? Lo dice por el chat. Es un Dale. derecho patrimonial, dijo. Ok, entonces lo vincula con el derecho patrimonial. Perfecto, estamos dentro del derecho. Si tuviéramos que arrancar, digamos, con la típica ramificación, estamos dentro del derecho patrimonial, civil o comercial, de alguna manera, o algunos lo pueden vincular con el derecho empresarial, ¿no? Pero dentro del género del derecho civil y comercial. Obviamente después van a ver que, por ser cuestiones donde hay un Estado que otorga los derechos, va a haber un montón de aplicación del derecho administrativo. Pero digamos, en su fundamentación tiene que ver con el derecho patrimonial, tal cual lo está diciendo la compañera perfectamente. ¿Qué ejemplos tenemos de propiedad intelectual o de figuras que están bajo ese paraguas de la propiedad intelectual? Las marcas, las patentes, los modelos industriales. Hasta ahí es propiedad industrial. ¿Ven que la diferencia? Dije, intelectual el paraguas, industrial los tres primeros. Marcas, patentes y modelos industriales. Yo les voy a explicar de esos tres de qué se trata, porque la idea del taller se focaliza en esos tres, además de los contratos. El derecho de autor, que ustedes lo deben conocer, regulado por la ley 11723, que regula todo lo que son los derechos sobre las obras, de todo tipo, ¿no? Literarias, los programas de ordenador, que sería el software, podría ser un libro, una partitura, una escultura, una pintura, una poesía, un montón de cuestiones que todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una obra en un sentido amplio. Después están los derechos conexos, que están vinculados con el derecho de autor. Esto es un poco más complejo, ahí interactúa más lo que tiene que ver con las sociedades de gestión colectiva, pero son los derechos que por su nombre conexo están anexados al derecho principal del derecho de autor. Por ejemplo, serían los productores de fonogramas, o los organismos de radiodifusión. Pero no vamos a puntualizar en eso, porque no es la idea tampoco del curso. Después las denominaciones de origen en las indicaciones geográficas, que algunos ya las deben haber escuchado. Esto se ve mucho en la prensa, ¿no? Eso está muy presente sobre todo en las políticas de la Unión Europea. Los países desarrollados tienden a tener una protección muy marcada de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pues protegen los productos locales. ¿Qué tiene que ver esto, si uno tuviera que definirlo de forma bastante llana o simple? Digamos, son protecciones específicas para utilizar ciertos nombres nada más en tanto esos productos hayan sido elaborados en determinadas zonas
o con determinados procesos donde los factores humanos, tecnológicos y ambientales hacen que ese producto sea único. El ejemplo clásico de esto es, que ustedes lo van a tener presente, y muchos de cuando éramos chicos lo recordamos, ¿se acuerdan que antes nosotros le llamábamos queso Roquefort y ahora le llamamos queso azul? Bueno, ¿por qué? Porque Roquefort es una denominación de origen, entonces no podemos utilizar a un queso que sea azul ese nombre si no viene de la zona de Roquefort. Lo mismo con el champagne si no viene de esa zona, le decimos espumoso. Bueno, eso tiene que ver entonces con cualidades específicas en los procesos de producción, ya sea por los factores humanos o por los factores ambientales o de procesos. Pasa en Argentina también, Fanny, podemos nombrar cosas de Argentina, pero un ejemplo clásico es el salame de Tandil, que tiene determinadas particularidades o peculiaridades por venir de allí. Pasa con el pisco, que algunos habrán escuchado siempre la pica que hay de pisco entre los peruanos y los chilenos, porque dicen el pisco de acá, el pisco de allá. Lo van a ver también incluso en muchas novelas, algunas novelas de Isabel Allende refieren a cuestiones del pisco, y qué sé yo, que son divertidas como anécdota de color. Y después están los derechos de obtentor, que los derechos de obtentor son las variedades vegetales, serían lo que son las semillas. Si alguno por ahí escuchó que en Argentina tenemos lo que se llama el Instituto Nacional de Semillas, que se abrevia como INASE, que es el que protege las variedades vegetales. Por ejemplo, sería una nueva semilla para, no sé, la soja, o una nueva semilla de tomate. Entonces, ¿qué hizo nuestro país? Nuestro país englobado dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio, que hace que se le apliquen muchos convenios internacionales, optó por un sistema específico para proteger las variedades vegetales. Porque, digamos, esos convenios le facultaban elegir, bueno, ¿cómo lo querés proteger? ¿Por un sistema específico? Y Argentina dijo, yo lo protejo fuera del sistema de patentes y lo protejo por el sistema de los derechos de obtentor, que ahí tiene que ver con el Instituto Nacional de Semillas. Nosotros obviamente el foco lo vamos a poner en las marcas, patentes y modelos industriales y un poco de derecho de autor, y les voy a hablar un poco del secreto industrial también, que no está dentro de este concepto, pero para que vean un poco la antítesis con el espíritu que tiene la propiedad intelectual, pero no quería dejar de hacer como este sondeo, este camino de indicar cuáles son esos ejemplos de derechos que entran dentro de este paraguas. Bueno, alguna había hablado de patrimonio, ¿no? Una de las compañeras dijo patrimonio, ¿no? Dijo, estamos en todo lo que es el derecho patrimonial, y sí, porque tiene que ver con el concepto de propiedad, la propiedad industrial. Pero obviamente, si uno tuviera que compararlo con la propiedad que uno más conoce intuitivamente como abogado, como operador del derecho, ¿cuál es? El derecho real de dominio, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué se me ocurre como propiedad lo más concreto que yo veo? Y bueno, por ejemplo, el dominio sobre un inmueble. Entonces uno podría decir, bueno, ¿los dos son derecho patrimonial? Sí, tienen que ver con el patrimonio, que recordemos que el patrimonio es uno de los atributos de la persona, es decir, todas las personas tienen un patrimonio. ¿Qué es ese patrimonio? Bueno, es esa esfera de acción, de conjunto de relaciones jurídicas, donde uno es muy señor, ¿no? Todos nacemos y morimos con un patrimonio. Yo siempre pongo el ejemplo de que no hay que ser millonario para tener patrimonio en el sentido legal, pero el patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas. Incluso forma parte de mi patrimonio lo que yo estoy devengando de sueldo hasta el día de hoy, ¿no? Eso lo sabemos todos. El sueldo que yo estoy devengando en la empresa en la que trabajo hasta el día de hoy forma parte de mi patrimonio. Entonces, ese conjunto de relaciones jurídicas está integrado por un montón de elementos. Es como si yo tuviera una bolsa y allí tengo un montón de relaciones jurídicas y de derechos. Entre ellos los derechos reales de dominio, pero también puedo tener otros derechos que se parecen, que son un poco unos parientes, pero que no lo son, que son los derechos de PI. Nosotros decimos PI para cortarlo, de propiedad intelectual. ¿Cuáles son las particularidades comparativas que tienen estos derechos? O sea, en la primera tabla yo veo el derecho tradicional como derecho real, y en la otra veo la propiedad industrial. Los derechos tradicionales recaen sobre cosas, ¿no? Si yo digo, yo tengo una casa, y bueno, recae sobre el tangible, tengo un auto, recae sobre un auto. En cambio, los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales. Aclaro algo, eso no implica que después ese derecho se plasme en su aplicación industrial en un objeto. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? ¿Una marca de chupetines no tiene una aplicación en algo material? Sí, pero en realidad el derecho en sí mismo recae sobre algo inmaterial, que es el concepto de una exclusividad que me da el Estado de usar X nombre, que después, circunstancialmente, por la lógica de su aplicación, se va a aplicar a una cuestión tangible. O no, por ahí nunca se aplica algo tangible, porque si yo soy una marca de servicios, y soy, no sé, un banco o un Rapipago, no me aplico algo tangible. Fíjense, me estoy aplicando siempre algo intangible, que es el servicio, ¿no? El proveer, por ejemplo, un mecanismo para poder pagar.
Después, la propiedad en sentido real, del derecho real, por ejemplo, el derecho real de dominio sobre un inmueble, es esencialmente perpetua. Es decir, si yo no dispongo de ello y me muero, o sea, ese bien me acompañó hasta mi muerte, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Después que se gatilla, obviamente la sucesión. Ahí vendrán ascendentes, descendientes, o si hubiera un testamento, una sucesión bajo un testamento. En cambio, los derechos de propiedad intelectual son esencialmente temporales. Hay un plazo de protección que otorga el sistema, y eso tiene un motivo, y Fanny lo sabe, y no lo va a contestar, pero vamos a abrir el micrófono. Si vos lo sabes, Fanny, lo tenés en tu inconsciente, porque me escuchó en 1000 clases. No voy a contestar. No lo conteste porque me spoileas. Bueno, ¿alguno de los que tenga posibilidad de abrir micrófono sabe por qué estos derechos de PI son esencialmente temporales en su estructuración, en su concepción? Aquellos que puedan abrir el micrófono tienen, o sea, tienen la posibilidad, y si no, me levantan la mano y yo les doy apertura de micrófono. ¿Saben? ¿Alguien quiere? ¿Alguien se postula? ¿Podemos hacerlo? Chicos, apiádense de mí. Nacho, la ves y decime algo. En el caso, por ejemplo, las patentes era para que vaya a la comunidad, a la sociedad, Perfecto. para que favorezca o beneficie al conjunto. Entonces, lo que dice Ignacio es perfecto. ¿Por qué? Yo te otorgo un monopolio. Ahora vamos a entender la lógica del monopolio, porque obviamente para Ignacio ya estuvo en otras clases y lo tiene represente, y es muy importante lo que él está aportando, porque es un disparador, es un motor la idea que le está diciendo. Él dice, para que favorezca. Es así, eso, la temporalidad que, digamos, es caracterizante de los derechos de propiedad intelectual, tiene que ver con la posibilidad de que el conocimiento circule. Siempre ponemos, ¿te acordás, Nacho, que poníamos el ejemplo de si alguien tuviera la patente sobre el paracetamol de por vida? ¿Qué pasaría? Primero, los precios serían carísimos siempre, perpetuamente, no habría competencia, porque nada más haría un fabricante, y además que no circularía el conocimiento para que, por ejemplo, puedan beneficiarse cada vez más integrantes de la sociedad. Romina. Romina, y te levanté el audio, y te levanté el audio. Ahí está. Romy. Sí, también pensaba, no sé, en el caso de las marcas, por el hecho de que estén efectivamente en uso y no tener claro, por siempre. Las marcas son el supuesto. Romy, las marcas son el supuesto que si las renovás, ¿no? Puedes estar en eternum. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Pensémoslo juntos, porque la verdad, privar a la sociedad de que alguien use la marca, ¿es tan grave para la evolución del desarrollo de una sociedad, la técnica? Y no poder usar la marca Pochito para caramelo, la verdad que me elijo otra. Ahora, por eso las marcas tienen un plazo inicial de 10 años y se pueden ir renovando indefinidamente, pero digamos, ¿y eso por qué es? La lógica de ellas, ¿por qué es? Y porque en el fondo lo que le quito a la sociedad tampoco es tan importante, ¿no? Es más importante para el dueño de la marca que para la sociedad en sí misma. En cambio, claro, si yo quitara... Pero el requisito sería que lo esté usando. Si yo no lo estoy usando, le tengo que dejar a otro la posibilidad de usar. Si exactamente, ahí tiene que ver con el no registro especulativo, el no bloqueo registral, digamos, sin sentido, porque bueno, se está privando a otro que puede desarrollar una actividad comercial lícita con una marca que le interesa, o se la estás bloqueando. Pero la marca, si yo la renovara y la usara, podría in eternum, ¿no, Romy? Yo renuevo. De hecho, hay marcas que están hace por ahí 100 años, llevan 10 periodos de renovación, entonces uno que tiene las bases de datos va yendo para atrás, dice, bueno, a ver esta marca que está vigente hoy, voy para atrás 10 años, y por ahí llegamos, no sé, a 1930, 1940. Pero los demás derechos no son renovables, salvo en determinadas cuestiones, por ejemplo, vamos a las fechas de duración, los modelos industriales, que son renovables por 2 periodos más, duran hasta 15 años. Y las patentes duran 20 años desde que son presentadas. La patente es el ejemplo claro de por qué luego eso pasa a dominio público, porque atrás de la patente es donde está más la cuestión del desarrollo. Como decía Ignacio, la idea es que las ideas circulen. Entonces, mientras el derecho real de dominio es perpetuo esencialmente, salvo que yo disponga de él, porque done, venda o haga lo que quiera, yo, ante un derecho de propiedad industrial, voy a tener una perpetuidad caracterizante. Digamos, esa no perpetuidad, perdón, esa temporalidad va a ser caracterizante, lo va a definir al derecho de propiedad intelectual. Después, el derecho de propiedad, el derecho real de dominio se pierde con la enajenación, es decir, si yo vendí una casa, ya está, no tengo nada más. En cambio, hay ciertas cuestiones de derechos morales que subsisten en los derechos de propiedad intelectual, sobre todo en las cuestiones de derecho de autor. Si yo, por ejemplo,
autorizo, cedo para que una empresa editorial haga mi libro, edite mi libro, igualmente subsisten ciertos derechos. No perdí todo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos derechos que subsisten. El derecho moral de paternidad / maternidad, hagámoslo un poco más antipatriarcado, porque siempre hablan del derecho de paternidad. Los mapapis de las obras son sus autores, entonces el derecho de paternidad y maternidad subsiste. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a ser nombrada como autora. Entonces, si yo voy a la ley porque escribí un libro sobre propiedad intelectual, está bien, la explotación la cedí por un tiempo determinado, de acuerdo a lo que fija el contrato, pero yo tengo derecho a que mi nombre aparezca, no puedo poner el nombre de Fanny. Pusimos el nombre de Fanny porque es más marketinero, así que tu libro sobre derecho de propiedad intelectual y contratos va a ser a nombre de Fanny, no de Dolores. No, eso no, porque mi derecho moral subsiste. Y otro derecho moral que subsiste es el de la integridad. No puede un editor decir, ¿sabes qué, Dolores? En tu novela de amor, al final los protagonistas no queremos que mueran, sino que los vamos a mantener vivos para después armar una segunda parte. Si no lo acuerdan conmigo, eso no lo pueden hacer, porque está lo que se llama el derecho de integridad, que también subsiste pese a que yo haya enajenado derechos patrimoniales de explotación. Entonces, digamos, las diferencias son centrales. Entonces, como su compañera decía, tienen una raíz patrimonial, totalmente ambos tienen raíz patrimonial, pero tienen diferenciaciones que son muy caracterizantes por sus peculiaridades. Pero tienen cuestiones en común, que ustedes las van a saber cuando estudian derechos reales, que los dos ejercen erga omnes, es decir, que son oponibles a todos, que se originan en la ley, y están sujetos a un numerus clausus. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo, así como yo no puedo inventar derechos reales, tampoco puedo inventar derechos de propiedad intelectual. O sea, no puedo crear figuras nuevas, no puedo decir, yo hago la pseudomarca, quiero hacer una pseudopatente, una patente combinada con marca, no. Tengo una enumeración cerrada, un numerus clausus. Yo no puedo crear derechos. Nada más pueden ser creados por el proceso de la ley. Es decir, su fundamentación de existencia es la ley misma, igual que los derechos reales, ¿no? Entonces yo no puedo inventar. Yo puedo acudir a tener una marca, una patente, un modelo industrial, a pretender tener un derecho sobre derecho de autor por una obra que yo hice, pero no puedo inventar derechos. La pseudomarca, combino el derecho de autor con una marca, no puedo. Puedo, obviamente, apelar a distintas figuras que se van a ir complementando, pero no puedo crear nuevos derechos, nuevas figuras, por así decirlo. Bueno, acá yo siempre pregunto algo que es lo que yo siempre pregunto y siempre se me ríen con el ejemplo, pero la forma más gráfica de mostrar la diferencia entre el derecho real y el derecho de propiedad industrial o intelectual es con esta pregunta. Levante la mano y dígame a alguien, ¿cuánta gente puede ocupar una casa ilegalmente? Imaginemos que es una casa de 50 metros, un departamento de 50 metros cuadrados. ¿Cuánta gente puede ocuparla, usurpar y meterse? Pueden escribirlo por el chat si quieren. Exacto, pueden escribirlo por el chat. Lo que dé el espacio, dice Cintia. A ver. Entonces, imaginemos con toda la furia que se metemos 20 chabones, ¿no? Que me están ocupando la casa por ahí, 15, 10. Los que quieran un número determinado, dice Pero Ramiro, digamos, 20, tiene de alguna manera un límite, ¿no? Estamos de 20 acuerdo que personas. claro, como que tiene un límite, si son 50 metros cuadrados, y bueno, y si están todos apiñados, así tipo Tetris, bueno, imagínate que meto 50 tipos, bueno, por ahí meto uno, todos parados. Pero tiene un límite. ¿Cuánta gente puede estar copiando una patente, una fórmula de un medicamento al mismo tiempo en el mundo y en el país? O algo más divertido. Ignacio se levantó el micrófono. Dale, Ignacio, ¿cuánta gente puede estar infringiendo un derecho de propiedad intelectual? Y en principio puede llegar a ser ilimitada. Infinito, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la música. ¿Cuánta gente puede estar violando un derecho de autor del Indio Solari? Infinito. Incluso yo siempre digo el mismo ejemplo. Puede estar en una misma casa el padre, la madre, el hijo en 3 computadores diferentes bajando ilegalmente música. O vamos a lo que más se ve, las series, que la gente dice, bájatelo por acá. ¿Vieron que la gente dice eso? Bájatelo por acá. Bueno, ¿cuánta gente puede estar haciendo ese bájatelo por acá? En una plataforma trucha, en otra plataforma trucha, bajan una serie entera, se bajan todo y quizás. Walter dice, en el Sarmiento tenés los CD y los DVD. ¿De qué? Y me imagino que será bueno, billetera. Bueno, imagínense ese efecto multiplicador.
El chabón que copió, que lo bajó, lo copió, lo difundió. A su vez vos tenés el CD. Ese CD se lo prestás a tu vecina que tiene una copiadora de CDs y se lo copia para ella y para la hermana. A su vez la hermana después tiene un hijo que también se perdió la última temporada de This Is Us y se la empezaron a pasar unos a otros. Lo mismo pasa con la música. Yo vi This Is Us, me falta la última temporada, pero la veo lealmente. Acá. Ahora vamos a poner el pi en cada una. No. Sí. Pero es con fines didácticos, así que Fanny, estamos con fines académicos, podemos nombrar. Estamos bien. Entonces, imagínense cuánto es exponencial, ¿no? Se copió la serie, se la bajó, se la dio al primo, se la dio al hermano, le recomendó el sitio trucho al primo, después fue y ese fue al trabajo. Estaban comiendo, eran 10, se lo contó a los 10. De los 10, 3 decidieron también bajarse ilegalmente la serie. Después se lo contó al encargado del edificio. O sea, es infinito. Puede ocurrir en cualquier momento y en un mismo minuto puede haber un montón de infracciones al mismo tiempo. Eso tiene que ver con su representación abstracta y conceptual, ese carácter inmaterial que tienen los derechos de propiedad intelectual, distintos de su concreción física. Yo podría estar copiando una marca en las redes sociales, que eso pasa, no saben las conductas que tenemos. Yo puedo, me copió esa marca de cartera, listo, me armo un perfil que en vez de sea pirulines carteras, sea pirulines carteras y un guioncito, ¿vieron que hacen esas trampas? Y un guioncito entonces pasa, bueno, no hay identidad. Y como Instagram no tiene políticas, algo que tiene políticas, pero unas tienen que gatillar, bueno, las tiene que accionar. Un cosito, entonces empiezo a tener carteras pipí cucú, como la verdadera dueña de carteras pipí cucú, después a otro le gustó y también en otra provincia fue y copió. Entonces, ese carácter abstracto, inmaterial, hace que las infracciones de los derechos de propiedad intelectual puedan ocurrir todo el tiempo, y eso los diferencia claramente de los derechos reales, ¿no? Porque los derechos reales tienen cierto límite, uno dice, bueno, entran 50 tipos, bueno, hasta ahí llegué, pero en los derechos de propiedad intelectual es indefinida la posibilidad de que haya infracciones dentro de una ciudad, dentro de un país, incluso en el mundo entero. Perfectamente se podría estar copiando una vacuna que estuviera patentada en un montón de países al mismo tiempo, o un medicamento, o un derecho de autor, o una marca. ¿Qué rasgos propios tienen los derechos de propiedad intelectual? Y si acá quieren levantar la mano alguno de los que sabe, que esta es la parte que por ahí más aportan, que tiene un contenido negativo. A ver, yo les pregunto algo. Si yo quiero usar una marca, ¿la tengo que tener registrada? O si yo quiero explotar un producto que sería patentable, que si yo lo estudiase tendría las condiciones para ser patentado. ¿Tengo que patentar para usar? ¿Tengo que registrar la marca para usarla? ¿Qué piensan? Dicen no, ponen varios que no. Perfecto. Sí puso Valeria, no. Liz, ahora vamos a explicarle sí. Vale. A ver, Romina, si tiene algo para decirnos, que levantó la mano, Romy. Romina, a ver. Vamos a activarte el audio. Ahí va. Sí, yo creo que no es requisito para poder usarla, lo que sí no me da la exclusividad del uso. O sea, yo la uso y si alguien más lo quiere usar, bueno, Lola. O sea, no puedo ir a decirle nada. No la late. La gracia sería que late, que la tengas registrada para poder excluir terceros. Eso que está diciendo Romy es tal cual la definición de lo que es el contenido negativo. ¿Qué quiere decir? Que los derechos de propiedad intelectual lo que nos otorgan son derechos de contenido negativo, es decir, la posibilidad de impedir. También se llama derecho exclusiva. Un monopolio para poder excluir a terceros. Obviamente también es bueno tener las marcas y las patentes protegidas porque son un activo que es valuable. Después vamos a ver, yo puedo, digamos, explotar comercialmente eso, pero digamos, el rasgo propio que tienen es que para ser utilizados no tienen que ser registrados, pero sí tienen que ser registrados para poder excluir a terceros del uso. Es decir, poder tener un monopolio que me permita correr a los terceros. Yo siempre pongo el ejemplo clásico que pasa con algunos clientes, sobre todo de empresas que tienen muchos años. A veces nos pasa en los estudios que se comunican con nosotros los nietos de los dueños originarios. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Yo te llamo, yo tengo una empresa de pinturas, es la marca X, nunca registramos nada, porque la verdad mi abuelo siempre le pareció una huevada todo eso, no quería gastar plata en eso, le parecía que no tenía sentido, y bueno, ahí seguimos funcionando maravillosamente. Así que me parece que yo te llamé para consultarte un poco el tema, pero me parece que voy a seguir la misma, porque no hace falta registrar, la verdad que no me sirve de nada. Entonces ahí se nos paran los pelos a los que somos especialistas, entonces ahí le empezamos a hacer preguntas, y le decimos, bueno, a ver, por ejemplo, Facundo, vos que sos el nieto del fundador de la empresa, ¿y qué pasaría si
quisieras excluir a otro porque hay alguien que está infringiendo. Entonces ahí, en esa pregunta es cuando verdaderamente uno puede ponderar el efecto que tiene de excluir a terceros. Entonces ahí es cuando por ahí cae en la cuenta del cliente y se da cuenta que tiene que tener registrado, no solamente para tener el monopolio y tener un derecho que es valuable, es mensurable en dinero y que puede ser objeto de contrato, sino para la posibilidad de excluir a terceros. Porque si no tenés el derecho registrado, quizás ante determinadas circunstancias que la jurisprudencia ha elaborado bajo el concepto de marca de hecho, vos podrás acreditar que tenés una clientela, que tenés la marca de forma pacífica, con un uso público ostensible que generó un conocimiento de tu marca, pero vos al juez ahí, si tuvieras que hacer, por ejemplo, una medida cautelar, un reclamo por cese de uso, vas a tener que acreditarle muchas más cuestiones. En cambio, cuando yo tengo un título de marca, así como tengo el título de un auto, el título de una casa, la protección es mucho más automática. Entonces es fundamental esto de saber del contenido negativo, porque mucha gente va a decir, mi abuelo nunca tuvo problemas. Bueno, se ve que tu abuelo nunca tuvo que excluir un tercero, porque si tu abuelo hubiese tenido que excluir un tercero, un problema que el juez le hubiese dicho, no me alcanza con esto que me está aportando, porque no tiene un derecho registrado. Y podemos saber que nuestro sistema es constitutivo. La marca existe, en tanto el Estado la reconoce como tal con un trámite específico. Después recaen sobre bienes inmateriales, esto yo ya se los expliqué, más allá de que después se concreten físicamente, por ejemplo, la marca se aplica a un chupetín, se aplica a un celular, se aplica a un mouse, en sí el derecho es inmaterial, ¿no? Es lo que se llaman los derechos sobre los intangibles. La temporalidad ya lo dijimos, para evitar el bloqueo perpetuo. Otra característica, salvo el derecho de autor, es la territorialidad. Las marcas, las patentes y los modelos industriales tienen protección en el territorio donde están amparados. Es decir, pueden ser países o pueden ser regiones, porque ustedes dirán, pero existe la marca de la Unión Europea. Sí, la marca comunitaria otorga protección sobre los 27 países miembros, obviamente, pero son regionalismos. Digamos, territorialidad en el sentido de países o regiones, porque por ahí también podría ser Benelux, que nuclea 3 países. Pero si yo quiero hacer valer mi marca en Estados Unidos, tengo que ir y aplicar en un trámite a Estados Unidos. Obviamente, este principio de territorialidad, hay ciertas marcas que tienen cierto conocimiento que lo tiran abajo, y son lo que se llama las marcas notorias. Obviamente que si yo, por ejemplo, viajo a un país y veo una marca que es súper conocida, pero que por ahí a un país muy chiquitito nunca fue a registrar, si yo vengo y me la registro, bueno, es obvio que esa marca notoria va a romper la territorialidad y va a poder accionar y decir, Dolores, todo bien, pero esta marca, el Rolls Royce, es notoria, todo el mundo la conoce, no te la puedes registrar vos. Entonces, la territorialidad es un principio, y hay determinadas jerarquías de marcas que lo rompen por su propio peso. ¿Por qué? Porque lo que considera las legislaciones nacionales y también basadas en tratados internacionales como la jurisprudencia es que sus titulares hicieron tanto esfuerzo por posicionarlas que de alguna manera tienen que tener un beneficio y tienen que tener esa protección como si fuera una protección un poco más exacerbada que el regular de las marcas. Pero la regla es la territorialidad. Otro es el carácter registral, que ya lo dijimos, y otro es el numerus clausus, que dijimos que era un circuito cerrado de cantidad de derechos. Yo no puedo inventar un tipo de derecho. La utilidad legal y económica de estos derechos, cuando uno se lo tiene que sugerir a los clientes que lo protejan, y bueno, primero poder excluir a terceros, que ya lo dijimos, tener un activo valuable. Yo siempre pongo como ejemplo las startups, por ejemplo, hay muchas que están basadas principalmente en cosas del intelecto. Por ahí son empresas con chicos que no tienen un patrimonio muy grande, en el sentido de mucha espalda financiera para bancar un proyecto, pero por ejemplo desarrollaron una aplicación, y esa aplicación está resguardada bajo el derecho de autor. Entonces puede ser incluso que hasta un derecho de propiedad intelectual sea muy grueso como para poder fundar una empresa. Lo mismo pasaría con una empresa farmacéutica. Muy probablemente la empresa farmacéutica, sus activos en sus balances sean mucho más fuertes los inmateriales que los materiales. Por ahí tiene una planta, un laboratorio, sí, tiene oficinas, sí, pero probablemente lo más fuerte en un laboratorio que desarrolla productos novedosos sean sus patentes de invención, es decir, sean sus derechos inmateriales, sus derechos intangibles. Entonces ahí los contadores en los balances van a medir y van a decir, bueno, sí, pesan mucho más las patentes por ahí que el edificio donde trabajan. ¿Por qué? Porque tiene tanto peso ese desarrollo en la aplicación industrial que tiene,
que es un derecho inmaterial, pero con un peso importante. Entonces, ¿cuál es la utilidad también económica ahí? Ser fuerte dentro de lo que constituye el patrimonio de una empresa o un proyecto. Obviamente, pues, puede ser la base para estructurar un negocio, o que dentro de ese negocio cumplan un rol importante. Las marcas, las patentes, los modelos cumplen roles muy importantes en las empresas y en los emprendimientos, porque también, ojo que hay emprendedores chicos, de eso no hay que quitarle mérito, donde las marcas también cumplen un rol importante, ¿no? Por ahí sus diseños industriales, por ahí los diseños de la ropa que elaboran, bolsillos característicos, tramados de las telas, y por ahí es una chica un chico que trabajan en su casa, con algo muy chiquito, pero que en realidad es mucho más exponencial el valor que tiene su proyecto por esos activos intangibles. Entonces tiene una utilidad económica muy marcada, muy importante, que no hay que perder de vista. Y además, obviamente, sobre todo las patentes, aportan investigación y desarrollo a los procesos productivos y en definitivamente terminan decantando a favor de la sociedad, porque como yo les dije, como no son derechos perpetuos, en un momento, como bien decía Ignacio, eso termina al pasar al dominio público decantando en el beneficio del desarrollo de la sociedad toda. Entonces, ¿tienen gran utilidad? Sí, tienen gran utilidad. Por eso van a ver que van a ser objetos de varios contratos, que ahora lo vamos a ver. Si uno tuviera que decir cuál es el basamento legal central de la propiedad industrial e intelectual, es la Constitución Nacional en su artículo 17. Que obviamente lo dice de una forma bastante corta, pero como tiene que ser, ¿no? Porque, digamos, la Constitución fija los valores y principios fundamentales del sistema, y lo deja librado sus detalles y pormenores a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces ven que el artículo 17 dice que la Constitución Nacional le reconoce a todo autor o inventor, tómenlo con pinzas, o sea, tómenlo como amplio, ¿no? Autor o inventor también es el dueño de una marca, la propia exclusividad de su obra, invento o descubrimiento. Lo de descubrimiento está bastante mal redactado, pues vamos a ver que los descubrimientos en realidad no son protegibles porque eso ya existía en la naturaleza, salvo un proceso especial para eso. Pero en términos generales la Constitución nos está diciendo, tenemos intangibles sobre los que hay protección. Entonces el artículo 17, donde en la primera parte habla del derecho digamos, de propiedad en un sentido más tangible, lo que lo podemos asociar más con el derecho real de dominio, también en una parte se refiere a estos intangibles y los consagra constitucionalmente como uno de los derechos que asisten a quienes habitan el país, el territorio de la nación. Obviamente, los pormenores, ¿quiénes los van a fijar? Las leyes especiales, ¿no? Si la Constitución regulara todo, no cumpliría su rol, porque casualmente su función es ser basamento, ¿no? Pilar del sistema, y a partir de ahí que se edifiquen las demás reglamentaciones. La ley de marcas es la ley 22.362, para los que no saben mucho esto, yo se los recomiendo que la busquen en Infoleg. ¿Por qué les recomiendo que la busquen en Infoleg? Porque en el 2018 hubo muchas modificaciones, entonces si ustedes googlean ley de marcas, por ahí llegan una versión vieja. Busquen Infoleg, pongan ley 22.362 y búsquense texto actualizado. Van a ver, para darse cuenta que está actualizado, van a ver referencias a modificado por la ley 27.444, que es una ley. Justo acá Martín pregunta algo que seguramente lo vas a decir un poquitito más adelante, estoy casi segura. ¿Cómo se calcula el valor de una patente o marca a los no lo puedo decir porque creo que ni los actuarios ni los contadores lo pueden decir, pero lo explico un poco, para que se den una idea de cómo se conceptualiza el tema. La evaluación de los activos intangibles es, digamos, una bolilla aparte también del ejercicio profesional. Generalmente intervienen contadores o intervienen actuarios. Lo que generalmente se hace es armar una matriz, como si yo te dijera un cuadro, donde yo pongo distintos elementos o parámetros o ítems que van alimentando esa matriz y se lleva un resultado. Un ejemplo de una matriz, por ejemplo, para una marca que por ahí es más simple, sería, bueno, hacer antigüedad en el registro, posicionamiento, inversión en publicidad, clientela, ventas de los últimos 5 años, inversión en publicidad, inversión en esto, posicionamiento en las redes sociales. Entonces se completa una matriz y después se termina evaluando. Es súper complicado, de hecho mucha gente pregunta, ¿cuánto vale la marca Coca-Cola? Y yo no sé si el balance de la marca Coca-Cola está plasmado tal cual lo que vale la marca Coca-Cola, pero digamos, es muy complejo porque tiene muchas aristas por su carácter intangible. Entonces obviamente cuando uno, por ejemplo, pone en venta una marca, el cliente dice, che, no me interesa esta marca, la quiero vender. Generalmente si la marca no estuvo en uso en el último tiempo no va a valer mucho. Pero si la marca fue una marca recontraposicionada, que tiene clientela, que tiene redes sociales con mucho movimiento, donde la gente los conoce, tiene una relación automática con un producto de esa marca, y dice, no, sí, esta marca es reconocida en cepillos dentales, por ejemplo, que son ecológicos y que
la marca se esmeró, puso mucha publicidad. Entonces es como una matriz de composición con un montón de ítems. Pero generalmente lo manejan los contadores y los actuarios. Y es muy complejo hacerlo. Obviamente un cliente no le puede tirar ciertos lineamientos, pero nunca va a llegar de forma acabada, siendo abogado, a resolver eso porque requiere más conocimientos, más de tipo de cálculo, de actuario y todo eso. Pero bueno, está buena la pregunta para que se lleven la noción de que es complejo y generalmente se hace con una matriz compuesta por muchos ítems a considerar. Perfecto, gracias. De nada, pero está buenísimo que me vayas diciendo, Fanny, porque ahí justo lo vamos mechando. Entonces, yo les sugiero que entren a Infoley y pongan la ley 22.362, contexto actualizado, parámetro para darse cuenta que en un lado diga 27.444, modificada por 27.444, 27.444, 3 4. La ley de marcas, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué es una marca? Entonces dice, bueno, pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios, uno más palabras con o sin sentido conceptual, los dibujos, los emblemas, y empieza con toda una enumeración, la forma de los productos, las frases publicitarias, y al final nos dice, y todo otro signo con tal capacidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la ley de marcas regula a las marcas como signos distintivos que permiten diferenciar productos y servicios de un fabricante o competidor de los del otro, pero lo hace de una manera amplia. Enumera ejemplos de qué puede ser una marca, como ser una palabra con o sin sentido conceptual, una combinación de colores, un relieve, una forma, pero dice una frase que es muy, muy acertada, que es, y todo otro signo con tal capacidad. Es decir, fue muy moderna, muy de vanguardia nuestra ley al poner eso, porque habilitó, digamos, de alguna manera lo que previó fue, bueno, pueden llegar a surgir otros tipos de marca por los avances tecnológicos, así que no me voy a cerrar a enumerar de forma taxativa. Lo enumeró de forma ejemplificativa. Y dejó librado al concepto final que puedan existir otros tipos de marcas, que ahora lo vamos a ver, que Ignacio se debe acordar porque estuvo en clases anteriores. Entonces, las marcas, ¿qué decimos? Que es un signo que permite distinguir los productos o servicios de un competidor de los del otro, ¿no? El artículo 1 no es numerus clausus, es ejemplificativo, no es taxativo, y lo deja librado a todo otro signo con tal capacidad. Acá, Fanny, te cambié algunos ejemplos para que no te durmieras vos, que siempre escuchas mis clases. Y los ejemplos clásicos, nombre de fantasía, pipilo, pupé, pipito, chichilo, cualquier cosa que se les ocurra que no tiene un significado conceptual. Lo que se llaman los nombres de fantasía. Después están las palabras con significado conceptual. Conocen el aceite cocinero, conocen el chocolate águila y conocen la ropa de chocolate o la ropa vitamina. Obviamente acá, cuando tiene un significado conceptual, yo no voy a poder aplicar un nombre a un producto que consista en ese nombre, porque si no sería descriptivo. Ignacio, es como que yo me agarré, yo quiero la marca chocolate para chocolate. Me va a decir, no, señor, usted no puede tener un monopolio sobre un término genérico. Pero chocolate para ropa, y bueno, si alguien no lo agarró antes y le ganaste de mano, chocolate para ropa se puede. Lo mismo vitamina para ropa. ¿Vitamina tiene un sentido conceptual? Sí. ¿Puedo vitamina para vitaminas? Para Supradin, por ejemplo, no puedo. Pero ¿puedo vitamina para ropa? Sí, porque no hay relación directa entre el nombre y el producto que identifica. Después las marcas evocativas, el ejemplo bien clásico son Rapid, Pago, Fácil. ¿Qué particularidad tiene la marca evocativa? Como su nombre lo indica. Evocan, nos traen una reminiscencia de a qué se refieren. Obviamente, si uno ve Rapipago, no se va a preguntar en qué consiste el servicio, y bueno, no, y si flaca, es un lugar para pagar. Claramente lo vas a entender. Lo mismo que Pago Fácil. Obviamente, como son marcas que rozan lo descriptivo, no son descriptivas, pero tienen una cercanía en qué consiste el servicio o el producto, son más marcas destinadas a convivir con otras. Los dibujos también podrían ser, los muñequitos, ¿vieron como ustedes ven, no sé, el ejemplo típico es el de Michelin, el de Michelin, ¿vieron el muñeco gordito? Que uno cuando se pone una campera gorda dice parezco un muñeco de Michelin. Bueno, ese muñequito de Michelin, Fanny asiente. Yo hoy traje una que soy el muñeco de Michelin, no la tengo puesta, pero es gris, si fuera blanca sería Michelin. Ese muñequito, por ejemplo, es un ejemplo de marca, que puede estar asociado, puede ser solo o puede estar asociado al término Michelin, por ejemplo. Después los emblemas son el pingüino de Penguin, ¿vieron? Después el cocodrilo de Lacoste, después podría ser perfectamente los hombres taqueando de polo, ¿no? Que uno lo ve y dice es polo. Después se lo copiaron mucho, y bueno, después por eso Polo migró a un logo un poco más grande, que lo van a ver que las remeras ocupan más lugar, para que la gente lo vea y diga, ah, estas son las remeras de tal fabricante, me gustan, tienen cierto nivel, me gusta su calidad, lo fabrica tal.
Después, obviamente, los monogramas, vieron las letras, por ejemplo, de Louis Vuitton, es la clásica, las combinaciones de colores, ahí yo puse algo medio vintage, pero podríamos ir a otra combinación de colores, no sé, por ahí podría ser los colores que usa Cadbury, o los colores que usa Milka, vieron que son como, uno los ve y se da cuenta, Koffler, por ahí en algunos chocolates, las golosinas, o el ejemplo bien clásico de los colores es McDonald's, son colores parecidos a Kodak, ¿no? Que uno los ve, que incluso un niño ya muy chiquito ve algo ahí y sabe que es la comida chatarra. Podrían ser letras con un diseño particular, el ejemplo bien clásico, la M de Musimundo, la S de Seat. Y vieron que hoy en día hay una tendencia a achicar las marcas, una tendencia del marketing, que por ahí la marca es larga, como pasa con Mango de ropa, y por ahí después es MNG. Bueno, todo eso son marcas, es protegible. Obviamente con niveles de tolerancia con otros, dependiendo de la fuerza o no que tengan. Después las frases publicitarias, cada persona es un mundo, eso de personal, vieron que cuando uno escucha cada persona es un mundo, automáticamente sabe que es la telefonía de personal. Prendete al 13, vieron que los ven supermercados todos tienen. Coto, yo te conozco, el precio más bajo garantizado, si pagas más es porque querés, día. Re fanática de los supermercados. No, pero uno sabe. Estamos con la tarjeta de día. Si pagas más es porque querés. Es otra frase. Entonces uno lo escucha y dice, es día, ¿no? Si pagas más es porque querés. Bueno, la clásica ustedes muchos no habían nacido, pero para los que son más jodatos como yo, la llama que llama, que uno automáticamente se lo imaginaba con telefonía, ¿no? Que era, ¿se acuerdan que eran las llamas que estaban en el norte? ¿A qué no sabes dónde te estoy llamando? Y que llamaban a la madre, que el niño aprendía a decir, aguante Gimnasia de Jujuy, y siempre decía la llama que llama. Bueno, todas esas frases publicitarias también son marcas, porque uno al escucharlas sabe de qué se trata. Coto, yo te conozco, es el ejemplo bien clásico. Digamos, para mí es como el ejemplo más común, que uno lo escucha todo el tiempo en la tele, porque también tiene mucha pauta publicitaria en prime time, entonces uno lo escucha muy seguido, pero los canales de televisión también tienen. Es muy común. Después podría ser también la industria alimenticia, probablemente tenga algunas cuestiones. Después, por ejemplo, Luchetti es el ejemplo de, acá como es con fines académicos no tiene nada malo lo que yo estoy diciendo, claro, para que se queden tranquilos todos. Vieron que Luchetti tiene los muñequitos, bueno, todos esos personajitos que ustedes ven, la mamá Luchetti con los hijitos, todo eso son protegibles como marcas. Porque, digamos, son dibujos que uno automáticamente relaciona con la marca Luchetti y le lleva a los fideos, a la milanesa de soja, a todo eso. Después podrían ser relieves, formas de algunos productos podrían ser, una forma peculiar de un mouse podría ser una marca, por ejemplo, también. Después están las marcas no tradicionales, que la respuesta si son viables en nuestro sistema es que sí. ¿Y por qué son viables en nuestro sistema? Por la propia redacción del artículo 1, ¿no? Porque el propio artículo 1 dice, y todo esto signo con tal capacidad. ¿Y cuáles son esas marcas no tradicionales? Bueno, las olfativas, las sonoras, las tridimensionales. Yo siempre pongo como ejemplo de marca olfativa, había una marca en la Unión Europea que eran las pelotas de tenis con, mirá qué chiquita, se nota que no juega al tenis, ¿no? La pelota de tenis con olor a pasto recién cortado. Entonces uno tomaba esa pelota y automáticamente decía, es la pelota tal, no sé si era Prince o qué marca, estoy inventando la marca, pero era la característica. ¿Cómo? Justo acá, cuando pusiste sonoras, acá dijeron, Vanina puso, claro, el sonido Netflix, por ejemplo. Ven, totón. ¿Es como un paso? Bueno, ese es un típico ejemplo de marca sonora. Otro ejemplo de marca sonora son los procesadores de las computadoras, que es lo que siempre escuchamos todos y por ahí no le damos bola. El tin, 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 tin de Intel Inside, por ejemplo, eso es un ejemplo. En Perú yo sé que había un clarinete que sonaba y era una heladería, una cadena de heladería, entonces cuando uno escuchaba el clarinete sonando de una forma, sabía que era esa heladería peculiar, que hace un helado artesanal muy bueno. Después las tridimensionales son las formas, la forma de un mouse, la forma de un vaso, en tanto sea peculiar, ¿no? No es que yo agarro un vaso común, quiero este vaso en la clase 21 donde dan los vasos, y quiero excluir a todos los que usen un vaso con esta forma. Bueno, no, tiene que tener una forma como una botella, también podría pasar. Después está el trade dress. Bueno, en olfativas también, no sé si a ustedes les pasó que en algunos locales de ropa hay un olor muy característico que lo identifican. No sé, María Cher, por ejemplo, si vos estás pasando y si acá hay un local de María Cher, pues lo sentís. Bueno, hay cadenas de hoteles que tienen olores particulares también. Y todo eso es registrable, es protegible. Pero la pregunta es, ¿cómo protejo? ¿Cómo lo protejo?
Si eso tiene que publicar en un boletín para que aquel que se considere perjudicado se oponga. ¿Cómo presento esta marca? Una marca olfativa, ¿cómo la presento? Una sonora, una tridimensional. El trade dress es el ropaje del negocio, es esa forma peculiar de mostrar el negocio. Había una heladería que tenía todo con forma de gota. El envase era con forma de gota, las sillas eran con forma de gota, el mostrador tenía forma de gota, la mesa tenía forma de gota, todo eso es trade dress. Pasa también con las chocolaterías, por ejemplo, que disponen los productos de una manera que cada vez que uno entra a uno de esos locales, ya automáticamente sabe que está en tal o cual chocolatería. ¿Se les ocurre cómo presento una marca olfativa? ¿Cómo la describo? ¿Qué hago? Pongo el olor, Puede mando el ser olor. que se tome nota de las notas de los olfativas, por En ejemplo. las olfativas, ¿qué harían? Fórmula química, Perfume, ¿no? hay perfumes que tienen, o sea, sus propios creadores, que lo hace la marca directamente, y hay marcas de perfume que las mandan a hacer ¿Y cómo haces, Meli, para presentar la marca olfativa? Vos, si sos abogada especialista en esto y decís, tengo que presentar una marca olfativa, ¿cómo la escribís en y el como una formulario? combinación de ciertas Entonces, notas, ¿cómo lo harías? Pondrías una más fórmula amaderado, química, ¿no? Muy claro, probablemente le pidas a un claro, con químico que te lo pase y probablemente lo describas al olor, ¿no? sí, Tiene pero notas de tendría que ser frutilla, con alguna persona específica que sepa claro, del tema, que obviamente. iba bien. Y por ahí también el lenguaje coloquial de escribirlo, ¿no? No estaría de más. Yo podría decir, tiene notas de frutilla con notas bergamota Claro, naranja que combinan también con cítricos y aromas de jazmín. Un horror mi perfume, o sea, menos mal que me dijo la abogacía. Pero podría ser así. Y por ejemplo, Meli, ya que te tengo acá, una sonora. no sé, o sea, si fuese una canción con alguna partitura que suena de tal manera. Realmente la canción en sí misma es derecho a autor, pero por ahí un Claro, sonido sí, particular, como una combinación de acordes, sí podría cumplir. La canción entera, digamos, en sí misma es protegible por el derecho a por el autor. derecho al autor. Pero, por ejemplo, un ruidito, como sería el tochón, No, o el ruidito de McDonald's también a mí se me ¿cómo lo ocurre. representarías eso para presentarlo? Vos tenés que presentarlo en un formulario que es online, pero tenés Sí, que completar unos casilleros. Entonces, ¿cómo harías? no sé, o algún empleado que lo escuche, no, la verdad que Un no sé. pentagrama, ¿no? Por Sí, ahí. eso es lo que yo decía, Tal decía cual, las notas, pentagrama. Y pero no música. podrías describirlo también. O sea, podrías combinar un pentagrama con... hoy en día el INPI no acepta, pero en una época la gente presentaba CDs también. Claro, no solamente soporte papel o Claro, formulario, ahora es online, entonces vos subís claro, archivos, todo pero los online. archivos que podés subir tienen un límite que son PDFs, entonces no te permite. Claro, Entonces, como un pendiente que tiene el INPI, yo creo que en algún momento lo va a sí, mejorar, es que vos puedas subir archivos de otra extensión, como por ejemplo un sonido, y que al publicar tengas un link para entrar y ver, che, ¿me jode este sonido? Yo que soy un fabricante del mismo producto, o yo que soy una heladería, este ruidito que está haciendo, yo soy un supermercado, ¿me molesta o no me molesta? claro. También lo podrías describir además de presentar el pentagrama, podrías decir son una nota que se eleva en la, luego en fa, con mi menor y no sé Claro, qué. sí, justamente yo me acordaba de McDonald's que tiene un sonido característico cuando hace. Tiene, ¿no? Sí, Sí, lo tengo sí, bloqueado, pero me acuerdo más de Netflix. sí, sí, Tiene que ver con mi habitualidad. Bueno, lo tridimensional obviamente son fotos o dibujos de distintas perspectivas. Si yo tengo un mouse que tiene una forma peculiar, me hago una foto de acá, una foto de costado, hasta que compongo, ¿no? Como si fuera un conjunto de ópticas o de vistas del producto. Y el trade dress, si es el ropaje del negocio, son fotos. El clásico ejemplo, yo digo en todas las clases, pero para que ustedes se lo grafiquen, porque eso lo pueden haber visto. ¿Se acuerdan los cines Village, que ahora no se llaman más así? Que ahora se llama Cinépolis, creo. Bueno, en los cines Village, la característica que tenían, digamos, de peculiar, y que estaba protegido con fotos, en marcas para las generalmente clases de servicio, estaba protegida en la clase 41, en la 43 por restaurante, en la 41 por los cines, eran las formas estrellas. ¿Se acuerdan que uno subía por una escalera mecánica, todo tenía forma estrella, al costado tenía forma estrella, cuando uno llegaba a las salas de cine, todo eran estrellas, el pibito que te tomaba no tenía forma de estrella, el chico pobre, pero él estaba adelante de una puerta que tenía una estrella, digamos, toda esa peculiaridad de que todo tuviera una estrella, lo hacía con una combinación de colores, era protegible por trade dress. También son protegidas por trade dress las formas de la presentación, por ejemplo, de las estaciones de servicio, que eso es súper importante, porque uno va por la ruta y dice, yo quiero cargar Shell, no sé, estoy inventando. Entonces Shell probablemente se va a valer de varios derechos de propiedad industrial para que uno lo vea rápido a distancia. Por un lado la combinación, ¿no? Con amarillo y rojo, por ejemplo, no sé si siguen existiendo o no la Shell,
y uno ve, pero por ahí la forma podría tener algo del edificio, de la construcción, podrías también tener un efecto óptico en la gente que ya, es esa la estación de servicio a la que yo quiero apelar, porque me gustan los octanos o la nafta de ese lugar. ¿Cuáles son las funciones que tienen las marcas? Bueno, función distintiva, de garantía y publicidad. Distintiva es permitirme diferenciar una cosa de la otra. Función de garantía es que si yo compro un producto de tal marca, yo creo que tiene una calidad determinada y la espero. Pasa mucho, por ejemplo, ¿vieron los productos lácteos que a veces la gente dice, "Ay, yo no compro tal leche más porque viene aguada"? Bueno, ahí es como que de alguna manera infringió la función de garantía, porque por ahí yo esa leche marca X la compré durante tantos años y a partir de ahora la siento más liviana, más aguada, no, cambió la calidad, dice la gente. Bueno, ahí de alguna manera se rompió esa función de garantía, porque yo compraba unidades de ese producto bajo la expectativa de que tuviera determinado nivel, y no lo tuvo, entonces, bueno, ahí la función de garantía por ahí no la cumplió, y yo por eso muto otra marca por ahí. Y después la función de publicidad. Es el motor del vehículo de la publicidad, porque si no, como un fabricante podría decir, compra no sé, compra tal colchón. El colchón es Canon. ¿Vieron? Canon habla todo el tiempo de su marca en sus publicidades, hasta hace jingles que no los voy a hacer para favorecer sus oídos, pero el ejemplo, y yo siempre digo el ejemplo que Fanny se va a reír, del chupetín pico dulce. Si no existiera la marca pico dulce y yo quisiera comer uno, porque tengo un antojo de pico dulce, ¿cómo haría yo para pedirle al señor kiosquero el pico dulce? Entonces yo le diría, señor kiosquero, ¿cómo le va? Yo quiero ese chupetín que tiene varios colores combinados en degradé. No, yo digo, quiero un pico dulce. Entonces, cumple la función de publicidad, porque da a conocer el producto o servicio el que lo ofrece, y yo como consumidor apelo a ese nombre, en función de esa publicidad que esa persona hizo, o empresa hizo, y compro en base a ese nombre. Perdón, Dolo, sabés que acá hay unas preguntas que vienen al caso. Luciana pregunta, esas marcas que describieron de la distribución en un local, o la forma de gota del inmobiliario de la heladería, ¿la protección es solo para esas categorías o se extienden a otras? Sí, ¿Con cuál grado de vinculación? Claro, rige lo que se llama, está perfecta la pregunta, principio de especialidad. En principio vos tenés protección donde tenés amparado, pero hay cierto grado de conexión entre los productos y los servicios. ¿Por qué? Porque si de alguna manera los productos y servicios están ordenados en 45 clases, pero esto es una cuestión como didáctica y de orden administrativo. Pero hay clases que están vinculadas entre sí. ¿Qué sé yo? Imagínate, Fanny, que vos tenés una inmobiliaria en la clase 36 y yo me hago una empresa constructora en la 37. ¿No tiene vinculación tus servicios inmobiliarios con los servicios de construcción? La gente no podría llegar a pensar que son lo mismo. Entonces, en principio tienen protección donde aplican, pero podrían hacer extensiva, digamos, la protección con actos de defensa donde dijeran, señor juez, ahora es el INPI quien resuelve las oposiciones. Yo me opongo a esta marca. Está bien, no soy de la misma clase, pero tienen vinculación directa. Incluso el consumidor podría creer que se trata del mismo origen empresario. ¿Por qué? Porque yo protegí heladería y después me abrieron una golosinería. Por ejemplo, el helado y la golosina no tienen relación directa en la cabeza de la gente. No hay golosinas que se convierten en helados. Por ejemplo, el bonobón. Sí, también está la de pico dulce, hay un montón ahora nuevas. Pico dulce que tiene caramelos ahora, ¿no? No, tiene caramelos y tiene helado. Ha tenido helado también. ¿Tiene helados? No los probé. Sí. ¿Por qué no me dijiste? Ahora, por ejemplo, todo lo que es la marca Arcor tiene, por ejemplo, todos los chocolates Arcor tienen helado. Yo soy re fan del helado. Ahí se cuenta, Fanny, igual, que era fan del helado. Pero ven cómo estos ejemplos que ustedes están diciendo, y sí, primero porque yo tengo derecho a protegerme, y si hay una clase que yo no apliqué, pero que tiene una relación directa, y hasta qué punto no tengo derecho a defenderme con una oposición y ganarla. Pero sí, la regla es el principio de especialidad. Yo tengo protección en aquella clase de producto o servicio donde aplique, donde estoy protegida, pero puede haber conexidad. Hay algunas reglas, más que nada generadas jurisprudencialmente, de conexidad. Ejemplo clásico de conexidad para que ustedes se lo grafiquen. Si yo soy una empresa de ropa, ¿podría hacer un perfume naturalmente? Sí. No es común que Paula Candanvers tenga perfume, pero la ropa va en la 25 y el perfume va en la 3, por ejemplo. ¿O no podría ser común que Paula Candanvers tenga billutería? ¿O que alguien le copie el nombre, ponga una marca muy parecida para billutería y Paula Candanvers no la tenga protegida en esa clase, pero igual se defienda con éxito? Y sí, porque naturalmente son productos que pueden adquirir el mismo lugar, o que el consumidor puede creer que sean del mismo origen empresario. Entonces la conexidad juega mucho en eso. Entonces, como regla, uno está protegido donde está, donde aplicó,
pero hay reglas de conexidad o de relación o de afinidad. La jurisprudencia habla mucho de relación, conexión y afinidad, que eso te la debo la definición de afinidad, porque ¿viste? Depende del caso, pero bueno, son reglas abiertas que está bueno porque uno después la llena de contenido con el caso concreto. Si el caso que yo digo de Fanny, si Fanny tiene una inmobiliaria y yo me hablo de una empresa constructora, y Fanny nunca se presentó en la clase 37 porque allá la 36 la alcanzaba, y hasta qué punto no se va a poder oponer con éxito a mi clase 37. ¿Se entiende? Bueno, la ¿Sabés qué? Perdón, una más. Dale. Pedro acotaba que también dice, atención que también hay registros en otros entes. SADAIC, Argentores, y me imagino que... Sí, pero esas son cuestiones de derecho de autor. No son ni marcas, ni patentes, ni modelos industriales, tal cual. Pero está bueno el aporte. Y acá tiene que ver esas son entidades de gestión colectiva relacionadas con el derecho de autor. Carlos nos cuenta que un amigo tiene una empresa de nieve, de carnaval, con colores, que modificó la fórmula y no mancha, pero tuvo problemas con el reconocido Rey Momo, puedes decirlo porque estamos con fines de bueno, Rey Momo, y que no le han dejado registrar su fórmula porque dicen que es una espuma, que no es una espuma en sí, sino que es otra cosa, más que espuma. ¿Y pero qué aplicó? ¿Como patente? No sé. O sea, sí, debe haber aplicado como patente, bueno, pero por ahí no cumplía con los requisitos de novedad. Así como creo que, un ejemplo, ¿no? A veces hay un porcentaje de las, por ejemplo, aguas saborizadas que sí o sí tienen que tener un porcentaje, hasta un porcentaje de jugo natural, y a veces pasa me parece que llaman a sus respectivos escribanos para que vayan fijándose que otro no diga que tiene más porcentaje para que sea más vendida. Eso tiene que ver todo, más que con las marcas, pero son todos derechos complementarios con todo lo que tiene que ver la defensa de la competencia, y obviamente otra cosa que va a dar fila, la ley de etiquetado. Pues esas son cuestiones que no son de las marcas en sí mismas, pero sí tienen relación con las marcas porque tienen que ver con la aplicación de la marca en los productos y cómo las veo en las góndolas. Creo que es eso, Carlos, el problema, ¿eh? Me parece que quizás como que la registró como espuma y no es... Puede ser que vaya por el lado del registro de los productos ante el INAL, todo eso, del Instituto Nacional de Alimentos y los productos de ANMAT y todo eso. Porque obviamente nosotros, esto es como inicial del derecho, pero después hay un montón de registros, como bien ustedes dicen, incluso hay cuestiones, qué sé yo, que están vinculadas con la carne, que tienen que ver con el SENASA también, pero hay otras cuestiones que vienen después, pero digamos, esto sería el corazón de la protección. Y después, obviamente, uno, por ejemplo, si quieres una empresa de seguridad, registró la marca ante el INPI, pero tiene que acreditarle al ente que regula las empresas de seguridad que tiene la marca registrada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las empresas que proveen servicios de salud. Están controladas por la superintendencia, entonces la superintendencia generalmente les pide cosas, muéstreme que esa marca está registrada, pero son como cosas que vienen como subsidiarias, ¿no? Que se van gatillando, disparando, más en lo que tiene que ver con el plano del uso, con la defensa de la competencia y con digamos, la coexistencia entre competidores. Pero obviamente todo va a tener que tener relación con todo, en definitiva. Pero no lo vamos a tratar tan en detalle porque no es el foco, pero está bueno nombrarlo como un condimento adicional. La distintividad de las marcas es una cuestión de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bueno decirlo, porque hay marcas que fueron muy fuertes y después lo perdieron. El ejemplo clásico es la Gomina. No sé si ustedes saben que la Gomina es una marca registrada, pero obviamente todos decimos Gomina como el genérico. Pasa a veces con algunos productos de chocolate para hacer con leche, también podría pasar con algunos pegamentos de los niños, vieron la boligoma, la plasticola, bueno, son marcas, sí, son marcas, y siguen siendo válidas, sí, en Argentina siguen siendo registros, están registradas y renovadas. No existe el régimen de lo que se llama el proceso de vulgarización que otros países tienen, que dicen, bueno, si tu marca ya se vulgarizó de tal forma que la gente dice tu marca como el genérico del producto, y bueno, te vamos a sacar el derecho porque tu derecho ya no existe. En Argentina eso no existe. Pero también podría haber marcas que no tuvieron fuerza inicial y la tuvieron después, que eso es lo que se llama el significado secundario o el secondary meaning. El ejemplo clásico son los post-it. ¿Vieron los post-it, los papeles amarillos? Bueno, a post-it le costó mucho tiempo lograr esa marca en Estados Unidos, porque le decían, ¿qué sos? ¿Qué onda? ¿Sos un papel amarillo? Con pegatina para ponerlo. Después se dieron cuenta que cuando lo posicionaron en el mercado, la gente automáticamente veía el papel amarillo y sabía que era el post, que era ese anotador para los recordatorios en los trabajos. Entonces ahí, inicialmente por ahí no tiene una capacidad distintiva, pero la adquirió posteriormente. Entonces la distintividad
es una cuestión de hecho, por eso hay marcas que empiezan siendo distintivas y luego se van diluyendo, hay marcas que por ahí inicialmente no lo eran, y por el uso o el posicionamiento terminan teniendo fortaleza. Bueno, ¿qué es una patente? La patente es un conjunto de derechos exclusivos que le otorga a un inventor o al titular por un tiempo determinado y en base a determinados requisitos. Acá la patente ya no se refiere a nombre, a signo distintivo, sino que se refiere a un producto o un proceso que reviste que tiene ciertas características, que son que sean nuevos, novedosos a nivel mundial, o sea, por más que la protección es territorial en la República Argentina, la novedad que se le exige es mundial. Eso cómo se mide con búsquedas, bueno, los propios examinadores, ¿no? Que entrañe una actividad inventiva, que entrañe una actividad inventiva significa que no se derive de forma obvia del estado de la técnica. Es decir, yo puedo decir, yo creo un microondas que es un poco más rápido que los comunes, y Limpi me va a decir, flaca, tu microondas se deduce muy fácilmente, es nada más calibrar algo, no tiene novedad. Ahora, si a mí se me ocurre un artefacto que hace algo y resuelve técnicamente un problema técnico, perfectamente podría ser una patente, porque no es obvio, no se deduce de forma directa del estado de la técnica, sino que requiere un proceso de elaboración, de invención. Y que tenga aplicación industrial, es decir, que pueda ser reproducido. Entonces, que sea nuevo, que tenga altura inventiva o actividad inventiva, y que tenga aplicación industrial. No vamos a profundizar mucho en las patentes, porque vamos a estar 25 años, pero bueno, este es el ejemplo de una patente publicada hace mucho tiempo. Cuando se publica una patente, ¿por qué se publica? Porque cuando, digamos, el trasfondo de la patente es divulgarla. Uno tiene que divulgar la patente para poder tener el derecho sobre ella. ¿Por qué? Porque el técnico del INPI, que me va en definitiva a dar el monopolio, tiene que poder reproducir esa patente. Entonces, la patente, si uno la mira en su funcionamiento, es totalmente contraria al secreto industrial. Y ahora yo les voy a explicar lo que es el secreto industrial. Después tenemos los modelos industriales, que los modelos industriales lo que protegen son los aspectos tridimensionales o bidimensionales de los productos. Podría ser, por ejemplo, el tramado de una tela, o podría ser la forma de un envase. Digamos que a lo que apunta la patente es más a la que es el funcionamiento. En cambio, el modelo industrial aplica al ornamental. Ornamental quiero decir estético, decorativo. La forma de una botella decorativamente, no funcionalmente. La forma de un muñequito, el tramado de una tela, por ejemplo, podría ser. Eso está protegido bajo lo que se llaman los modelos industriales. ¿Qué particularidad tiene el modelo industrial? Es un depósito, no hay estudio de fondo. Algunos dicen que es un derecho más débil porque al no haber estudio de fondo se concede rápido, pues es un depósito, en 5 días yo tengo un título, pero es muy práctico a nivel comercial porque uno tiene un modelo industrial, puede accionar rápido, digamos. Bueno, ¿cuáles son los plazos de vigencia de estos derechos? Las marcas duran 10 años desde su registro, de su concesión, no de su solicitud. Yo puedo presentar una marca hoy, me la conceden en 2 años, la vida me empieza a correr desde que se concede. Renovables indefinidamente. Yo cada 10 años voy y renuevo la marca. Las patentes duran 20 años contados desde su presentación. ¿Qué queja le dicen muchos al INPI? Tardás 7 años en resolverme la patente, me quedan 13. Y bueno, muchachos, la vida es así. Antes eran 15 desde concedida, ahora son 20 desde presentada. Ahora el INPI está con ciertos planes de algunas patentes en particular, tratarlas más rápido, está tratando de hacer, como les llaman, los planes de productividad para avanzar los plazos, así que ojalá que eso se cumpla. Y los modelos industriales son 5 años, renovables por 2 periodos más, duran 15 años, pero es normal que el modelo industrial más uno no quiera, porque digamos que generalmente la forma de un modelo industrial gana el que tuvo la novedad unos años, después es como que generalmente empiezan todos a copiar, se vuelve imposible seguir. ¿Saben quién apela mucho a los modelos industriales? Porque es barato y fácil de hacer, los que hacen muebles. Es muy común que los que hacen muebles cubran modelos industriales. Y aparte está lo que se llama el modelo múltiple, que pueden presentar muchos ejemplares de mesas, por ejemplo, mientras tengan la misma naturaleza. Entonces por ahí un carpintero, una empresa de muebles, dice, bueno, esta silla es peculiar, es particular, tiene un carácter ornamental diferente, bueno, voy por un modelo industrial, logro rápido el título, y rápidamente puedo ir amenazando a aquellos que son infractores con accionar legalmente si no dejan de copiarme, por ejemplo, ese modelo de escritorio. En la pandemia, Fanny, hubo muchos modelos industriales de escritorios, de sillas y de todo lo que tenía que ver con el home office.
las formas peculiares de esos escritores. Algunos aplicaron a modelos de utilidad, que son una pequeña patente que resuelve mejor una herramienta, plegables de una manera mucho más fácil, que ocupaban menos lugar. Bueno, digamos, todas estas figuras, fíjense cómo tienen una aplicación práctica muy directa, no es que uno tiene que pensar algo industrial súper elevado, que por ahí uno no llega nunca a tener contacto. Cosas chicas también uno ve cómo estas figuras, de alguna manera, canalizan esa necesidad de quien fabrica o quien produce. Bueno, todos estos derechos de marcas, patentes y modelos industriales es un sistema constitutivo. Tengo el derecho en tanto el Estado me lo otorga, no es declarativo, el derecho de autor es declarativo. Que está regulado por la ley 11.723, que yo no voy a ir por eso porque no quiero quemarme tiempo para la parte de contrato. Bueno, derecho de autor, para que ustedes sepan, es muy diferente porque es declarativo, y de hecho, el depósito que uno hace lo hace con la finalidad. ¿Vieron eso que uno hace ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que se hace online, a través de trámites a distancia? Es más que nada para lograr una presunción de autoría y una fecha cierta, pero yo en realidad tengo protección desde el momento que creé la obra. Y está regulado por el Convenio de Berna. Si les interesa el derecho de autor, lean el Convenio de Berna, además de la ley 11.723. Por eso les va a inspirar un montón a entender los principios que están atrás del derecho de autor. El derecho de autor no es exactamente idéntico al copyright del sistema anglosajón. El copyright se refiere más, como su nombre indica, al derecho a copia. El derecho de autor va un poquito más allá y tiene como una concepción mucho más humanística de estos derechos, y le presta mucha atención a los derechos morales que subsisten, y ven en el derecho de autor el carácter alimentario, tiene todo como un desarrollo. Si les interesa derecho de autor, lean los libros de Delia Lipsik. No me acuerdo cómo se escribe Lipsik, pero googleenlo. Delia Lipsik, derecho de autor, es como la más reconocida en Argentina en materia de derecho de autor. Ha escrito libros que son muy ilustrativos del tema y muy claros. Ahí Catalina puso Lipsik. Sí. Ahí lo puso ahí. Perfecto. Delia, de nombre. Acá sabes que pregunta Lautaro, pero las marcas son renovables en tanto se les dé uso comercial, si no, te las dan de baja, ¿no? No, no te las dan de baja automáticamente, pero eso ya es muy procedimiento, pero en principio está perfecto que lo aclare Lautaro. El sistema lo que propone es que yo renueve en tanto la haya usado dentro de los últimos 5 años. ¿Puedo renovar mintiendo? Puedo hacerlo, no voy a hacer la viva del condado, porque rápidamente, si a alguien le interesa tirarme la marca, me va a plantear lo que se llama la caducidad por falta de uso, se va a iniciar un proceso contradictorio, donde cada uno va a decir, vos no usaste, yo usé las pruebas, y ahí va a resolver el INPI. Así que la mentira va a tener patas cortas. Pero el sistema, ¿por qué aclaro esto, Lautaro? Porque el INPI no te pide pruebas de uso, te pide una declaración de uso. Entonces el INPI, cuando vos podés renovar truchamente, lo cual no se aconseja, obviamente, pero los pingos en la cancha al momento que alguien te lo plantee y se te caiga. Pero sí, en su esencia, el sistema propone que vos renueves la marca en tanto la hayas usado. Yo digo, las marcas que están hace 80 años, que antes son de empresas que están en funcionamiento. Obviamente puede haber marcas que estén haciendo bloqueo registral, y te las cargas con una caducidad por falta de uso. Eso se puede hacer perfectamente. Acá tenemos los objetos industriales, que yo pongo a este señor muy moderno, haciendo, parece de Mad Men, muy antiguo. Y los objetos industriales, digamos, tienen una contraposición con lo que son las patentes, porque digamos, esto es el conjunto de conocimientos sobre productos o procedimientos que conservarlos en reserva le otorgan a su dueño una ventaja o un avance. El ejemplo que van a decir todos es la fórmula de la Coca-Cola. Vamos todos que lo dicen. Pero bueno, ¿cuál es la gracia del secreto industrial? Preservarlo en secreto, ¿no? Digamos, de alguna manera, conservarlo en reserva, que solamente yo o quienes operan, por ejemplo, en mi empresa, accedan a eso. ¿Por qué? Porque eso me da una ventaja competitiva. Entonces no se revelan. Hay muchas cuestiones que la gente decide no patentar porque prefiere conservarlas bajo el régimen del secreto industrial, porque si yo patento, revelo, divulgo, para que al otorgarme el derecho estudien previamente si tiene el alcance para hacer una patente, y duró unos años. En cambio, el secreto industrial, si yo tomo medidas, podría conservarlo como un activo importante mío, haciendo determinadas medidas. ¿Cuáles van a ser las medidas clásicas? Y acá entran los contratos, los convenios de confidencialidad. O sea, todo aquel que entra a trabajar en mi empresa, yo le voy a firmar un convenio. A todo aquel que va a ser mi proveedor, le voy a firmar un convenio de confidencialidad. Donde, ¿qué le digo? Le muestro y le indico que esa información sensible tiene tal relevancia para mí que quiero que él la preserve y que no la utilice con medios ilícitos para, por ejemplo, vendérsela a otro o de alguna manera revelarla y cortar esa reserva que a mí tanta ventaja competitiva me otorgaba.
Yo siempre pongo como ejemplo que nosotros una vez un cliente nos preguntó cómo hago yo para preservar la receta de mis chorizos. Fabricaba chorizo, entonces nosotros nos mirábamos todos y ¿qué le contestamos? Y la respuesta fue, bueno, advertí con carteles que diga, vieron que uno a veces va caminando por empresas y zona restringida, solamente para personal, bueno, todo eso tiene que ver con la preservación de ciertas cuestiones que son necesarias que se mantengan en reserva porque dan una ventaja competitiva. Entonces, por ejemplo, si vos querés conservar, que nadie revele eso, y bueno, hacerle firmar convenios de confidencialidad si tus chorizos tienen una particularidad, porque muy probablemente no tengan protección bajo ninguna de las otras figuras. Su nombre como marca comercial sí, pero esa forma tan peculiar de desarrollo, y bueno, hacer firmar convenios de confidencialidad, poner indicaciones de áreas restringidas, que solamente acceden a todo el proceso determinadas personas, o que accedan de forma parcial al proceso, que conozcan una parte y no todos tengan el todo. Bueno, todo eso tiene que ver con los secretos industriales, que para nosotros como abogados, ¿dónde entramos? Generalmente cuando tenemos que redactar convenios de confidencialidad. Eso generalmente es lo que ocurre. Y generalmente se define de forma bastante genérica. Es muy raro que uno defina al secreto industrial describiéndolo, porque sería ridículo, que en una pieza escrita yo perdería la lógica. Entonces generalmente lo que uno pone es, la parte A indica que en ocasión de la relación con la parte B va a brindarle información que se considera sensible, alcanzada por el secreto industrial, que tiene que ver con sus procesos o sus procedimientos, que le confieren una ventaja competitiva y que son tan relevantes para su funcionamiento que pretende que la contraparte las preserve con cautela, omitiendo revelarla a un tercero, omitiendo usarla con medios ilícitos. Bueno, ahí entramos nosotros los abogados a redactar convenios de confidencialidad. ¿Qué pasa con todos estos intangibles que venimos diciendo? Bueno, es súper importante detectarlos a tiempo. Si uno no se especializa en esto, sí tener como una pauta de alarma inicial, donde uno pueda decir al cliente, pero pará, atrás de esto hay algo que vos estás creando, ¿qué es? ¿Un software, una patente? Y poder derivar a tiempo, ¿no? al abogado especialista a trabajar junto a un abogado especialista. ¿Qué puedo hacer a nivel contratos? Bueno, en primer lugar, contratos todos sabemos lo que son, pues son todos abogados, y es el 957 del código, que es un acto jurídico, yo se lo resumo un poco, un poquito más compuesto, ¿no? En su definición, es un acto jurídico bilateral de contenido y finalidad patrimonial. Uno también lo podría definir el contrato como un vehículo de desplazamiento patrimonial. Digamos, es el vehículo de desplazamiento patrimonial por acto entre vivos, por definición. A mí no se me ocurren muchos más que no sean por ilícitos, por ejemplo. Si yo voy caminando, se me cae una maceta y me hago acreedor de una indemnización, y bueno, ahí lo que gatilló, disparó el desplazamiento patrimonial fue el hecho ilícito del chabón que no cuidó su maceta y se me cayó en la cabeza. Pero si uno piensa en actos entre vivos lícitos, el vehículo de desplazamiento, lógico, son los contratos. A mí me pasa que los alumnos fan y me dicen en grado, profe, pero las donaciones son contratos. Los fideicomisos son contratos. Entonces, en todos los ejemplos que ellos me dan, son contratos. Después, testamento, pero eso opera por causa de muerte, entonces no es acto entre vivos. Entonces yo los empiezo como a acorralar, y los chicos se terminan dando cuenta que la mayoría de las cuestiones se trasladan, el patrimonio por actos entre vivos, a través de contratos. Entonces, por ahí los chicos empiezan con un prejuicio estudiando contratos, creyendo que la donación no es un contrato, y sí es un contrato, a título gratuito. Mismo pasa con el fideicomiso, es un contrato complejo. Una agencia, una franquicia, una concesión, una licencia, todas esas figuras que a uno se le ocurren son contratos, es decir, son actos jurídicos bilaterales, porque tienen dos o más partes, con contenido y finalidad patrimonial. Acá enganchamos con el tema del patrimonio que la compañera aportó al comienzo, hablamos siempre de la esfera patrimonial, tal cual. ¿Cuáles son los elementos de los contratos? Los esenciales son tres, lo sabemos todos: consentimiento, objeto y causa, ¿no? Consentimiento no es más que el acuerdo de voluntades, si uno lo tuviera que definir, tiene elementos internos, obviamente, que son el discernimiento, la intención y la libertad, el objeto, que es el qué del contrato, y la causa, que es el para qué, ¿no? El motivo determinante, es la causa fin. A su vez, ese objeto se divide en objeto inmediato, que ustedes lo deben recordar. El objeto inmediato son las prestaciones, y el objeto inmediato son los objetos de esas prestaciones. Entonces, por ejemplo, si yo le cedo a Fanny los derechos sobre una marca, que no es una compraventa porque es un intangible, es una cesión de derechos sobre la marca Pirulito, y Fanny me paga un precio. Entonces, ¿qué nos vincula a Fanny y a mí? Un contrato de cesión. ¿Cuál es el objeto inmediato? La obligación de entregar la titularidad sobre la cosa y la obligación de pagar el precio. ¿Y cuál es el objeto inmediato? La cosa intangible marca y el dinero.
Eso serían como el ABC de los contratos, ¿no? Después tenemos elementos accidentales y naturales. Los accidentales entran acá mucho a jugar con nosotros los abogados porque, digamos, son aquellas cláusulas que si las partes nada dijeran, no integrarían el contrato. Los ejemplos bien clásicos de elementos accidentales de los contratos son las modalidades, las condiciones, por ejemplo, los plazos, los modos. Si Fanny y yo no ponemos que pagamos en cuotas, la lógica sería un pago a contado. Bueno, no, Dolo, vale 30.000 pesos. Si yo digo, no, pero ¿sabes qué? Yo soy la que compro, financiame, listo. Metemos una cláusula accidental, que es un plazo. Por ejemplo, yo te doy cuotas, me dice Fanny. Y en los elementos accidentales va a haber un montón de cuestiones re importantes en estas cuestiones, porque ahí voy a fijar un montón de cosas que si nada dije no surten efecto. Yo siempre cuando les hablo a los chicos en contratos en grado les digo que los elementos accidentales son las luces que están apagadas, salvo que las partes las prendan. Mientras que los elementos naturales son las luces que están prendidas, es decir, que integran la relación jurídica hasta que las partes la apagan. Un ejemplo típico de elemento natural son las cláusulas de Fanny y las garantías, la evicción y los vicios ocultos. Si nada dijimos, hay una evicción y un vicio oculto. Vos me garantizás el derecho, la legitimidad de ese derecho, y me garantizás que va a servir para lo que es. Ahora, si yo las quiero desafectar mientras no sea de orden público, y bueno, con una cláusula accidental les afectó la natural. Los elementos naturales son todas las cuestiones de domicilio de pago, pacto comisorio implícito si una parte incumplió. Entonces, todo esto es importante navegarlo porque de alguna manera va a ir dándole contenido al contrato, ya sea porque las partes lo regulan con cláusulas accidentales o porque nada dijeron y se gatilla lo que se llama la ley supletoria. Y después obviamente tenemos las circunstancias del contrato, que es lo que nosotros llamamos el microclima del contrato, que van a ser todos esos elementos como culturales, políticos, económicos, sociales, coyunturales, que rodean al contrato. Obviamente, ¿cuándo van a ser más relevantes? Cuando uno tenga que interpretarlo, sobre todo el juez. Dijo, bueno, ¿qué quisieron las partes? ¿Qué quisieron las partes de decir con esto? ¿En qué contexto lo firmaban? ¿Era lógico que Fanny y Dolores pensaran en cuotas y con un precio así? ¿Cómo? ¿Había mucha inflación? ¿No había mucha inflación? ¿Cuál era el trasfondo político o económico? Entonces, generalmente la circunstancia, que es ese microclima que atraviesa toda la relación jurídica contractual, generalmente va a servirnos más o se va a accionar o va a tomar más protagonismo cuando tengamos que interpretar ese contrato. Y arriba de todo están los presupuestos, que ustedes lo saben, que son todo lo que tiene que ver con la capacidad, la legitimación, la aptitud del objeto, etc. ¿Cuáles son de estos elementos que yo nombré cobran relevancia cuando hablamos de vincularnos con la propiedad intelectual? Y obviamente el objeto del contrato, ¿no? Porque la causa fin es obvia, existe en todos los contratos, el consentimiento existe en todos los contratos, pero lo que va a tener un color determinado cuando hablamos de propiedad intelectual va a ser el objeto. Es decir, el qué del contrato, lo que se llama la operación jurídica considerada, ¿no? Es como el objeto sería que yo lo miro de arriba y veo la cesión de la marca, por ejemplo. Entonces veo como esa operación compuesta, eso sería el objeto. El qué de la operación, ¿no? El qué del contrato. Y obviamente eso va a pasar por distintos tamices, que ustedes como abogados lo saben, ¿no? Si uno dijera, bueno, yo tengo los elementos esenciales cumplidos, tengo consentimiento, objeto y causa. Pero esa causa y ese objeto pasan por tamices determinados para ver si el sistema jurídico va a hacerse eco de los frutos de esa operación o no. Porque si, por ejemplo, con Fanny hacemos una cesión de marcas, pero en realidad lo que ella está buscando es descapitalizarse totalmente, volverse insolvente para que los acreedores le vayan a cantar a Magoya, muy probablemente ese contrato que Fanny celebró conmigo va a caer por la causa fin, porque la causa fin era ilícita, que era hacer un bypass al sistema. Fanny quería sustraer todo su patrimonio para que después le canten a Magoya a los acreedores. Entonces ahí vieron cómo la causa fin pasa por un tamiz. Bueno, con el objeto pasa lo mismo, pasa por ese filtro tamiz, que es el filtro de la posibilidad fáctica o ilegal. Es decir, ¿puedo yo ceder una marca, una patente? Sí, puedo. El ejemplo típico de la posibilidad fáctica, que ustedes lo habrán visto hace muchos años, es tocar el cielo con las manos. Hago un contrato donde me comprometo a tocar el cielo con las manos. Bueno, chicos, es nulo, porque el objeto es imposible. Después la licitud, vamos a pensar, y la vamos a pasar por bueno, ¿qué es lícito? Y bueno, lícito es lo que no va ni contra la ley, ni contra la moral, ni contra las buenas costumbres, conceptos muy amplios, ¿no? Difíciles de definir, que los alumnos siempre en grado me dicen, ¿y qué es profe moral? ¿Y qué es inmoral? Y, chicos, no se los puedo definir tan claramente, pero digamos se va llenando de contenido con la cosa concreta, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, Fanny, mis alumnos se me ríen. Cuando yo era chica, si vos tenías novio, no podías ir a bailar sola. Mi mamá no lo concebía. ¿Pero cómo te hace a bailar sola si estás de novia? ¿Qué tiene
que ver, mamá, como que eres moral en esa época. ¿Qué quiero decir con esto? La variabilidad, el concepto de moralidad. ¿Para qué vas? Para divertirme con mis amigas, mamá, pero si tienen novio, ¿por qué salen solas? Bueno, pasaba con las abuelas también, algunos conceptos. Bueno, ¿qué quiero graficar con este ejemplo bizarro de mi pobre madre, que es más buena que la así? El tema de cómo la moral puede ir cambiando. Entonces, obviamente el código, la legislación no lo define específicamente. Se habla, esto es moral, esto es inmoral. Dice, lo que no vaya contra la moral es buenas costumbres, que se va a llenar de contenido a la hora de resolver, por ejemplo, una contienda. Ni que vaya contra el orden público. Entonces, va a haber muchas cuestiones que, ¿y qué es el orden público? Bueno, si yo tuviera que definir orden público, bueno, hablo como ese núcleo duro, núcleo pétreo, de principios fundamentales que dan un basamento central al sistema y que las partes no pueden dejar de lado, ¿no? Entonces, no sé, alguna cuestión de orden público, generalmente también va a ser inmoral, muy probablemente, entonces, por ejemplo, que, no sé, que haya una vacuna en época de pandemia, que no se puedan ceder sus derechos, y que, por ejemplo, Fanny quiera vender eso, esos derechos, y que eso vaya contra una ley de orden público, porque en ese momento en particular del mundo, eso era ilegal, porque las partes no podían dejar de lado eso porque se había dictaminado que eso no se podía vender, porque no se podía hacer. ¿Y qué pasa con la propiedad industrial y los contratos? ¿Desde qué óptica vamos a partir cuando hablamos nosotros de los contratos como actos jurídicos, bilaterales, de contenido patrimonial? Bueno, partimos de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es la autonomía de la voluntad? No es más que la libertad llevada al plano contractual. Entonces, como yo siempre digo, si yo digo, ¿qué es la autonomía de la voluntad? Los chicos me dicen, darme mis propias normas, porque vienen autonomía, me doy mis propias normas. Y entonces después, ¿qué hago con eso? ¿Cuál es su correlato? Y la obligatoriedad. Entonces, la autonomía de la voluntad, que es ese motor que a mí me permite colocarme en una relación jurídica, es la posibilidad de autorregularme. ¿Y cuál es la consecuencia? La autorresponsabilidad, que es lo que yo resumo en una suma de mucha elevación conceptual, Fanny, que es, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Eso sería el resumen, digamos, muy criollo de lo que sería el principio de autonomía de la voluntad y, digamos, la potencia que tiene. Si vos libremente dijiste a Fanny que le ibas a vender una marca, a ceder una marca, se la tenés que ceder, porque ya te comprometiste. Y si no, bancate. ¿Qué te bancás? Todo lo que se gatilla del ordenamiento jurídico, los remedios que el ordenamiento le da a Fanny, por ejemplo, un daños y perjuicios, reclamarme el cumplimiento, reclamarme por la resolución y la restitución de las cosas, etc. Pero esa autonomía obviamente no va a ser absoluta, porque ustedes saben, nos movemos en un mundo donde la regla, digamos, en un sistema de corte capitalista o liberal como el nuestro, en el buen sentido, ¿no? Donde hay un respeto por la autonomía de la persona, individualmente considerada, que de alguna manera se coordina con otras voluntades para que todos podamos convivir, hay límites formales y sustanciales. Entonces, ¿cuáles van a ser? Si Fanny quiere cerrar un contrato con un chico de 8 años, obviamente no va a poder. No va a poder. Y después sustanciales. Fanny quiere cerrar un contrato conmigo donde el objeto sea, no sé, que yo le alquile el monumento de los españoles. Y bueno, claramente en el fondo de la cuestión yo ni siquiera voy a tener aptitud del objeto, ni relación legítima con el objeto. Es decir, como aplican todo para lo que es la propiedad intelectual, yo voy a pasar por un tamiz de un montón de cuestiones y determinar si ese objeto que yo pretendo relacionar con la propiedad intelectual, pasa o no esos tamices de control, ¿no? ¿Qué contratos podrían existir? Yo les voy a decir los típicos que podría haber. Los más comunes podrían ser las cesiones, totales o parciales. Las cesiones son actos de disposición. Y ahí yo les puse al lado algo que no es lo mismo, que son las licencias. Cuando yo cedo, desplazo patrimonialmente titularidad. Vieron que yo le dije, el contrato es el vehículo de desplazamiento patrimonial. Cuando yo cedo una patente, por ejemplo, yo le cedo la titularidad sobre mi patente a Fanny o el 50% a Melissa, mi patente, y somos cotitulares, lo que ocurre con el contrato es un desplazamiento patrimonial de titularidad. Pero cuando yo lo que hago es licenciar, lo que otorgo es un permiso de uso. Yo no me quito de mi titularidad ese patrimonio, sino que le permito el uso. Algunos autores definen las licencias como un no reclamar el uso por un tercero. Yo te estoy autorizando que uses vos, entonces yo de alguna manera cedo por un tiempo, por un alcance temporal, a reclamarte por ese uso, porque te estoy autorizando al uso. En las marcas, y lo van a ver muy poco, pero cuando lo vean van a flashear, porque me pasó a mí la primera vez que lo vi,
también se podrían ceder algunos productos, no solamente algunos porcentajes totales, se podrían ceder algunos productos. Puede ser que una marca, Fanny, tenga en la clase 3 perfumes, y yo en esa misma clase 3 arreglo con Fanny y me quedo con cosméticos. Entonces nos dividimos por productos o servicios la marca. Eso también son cesiones, pero no son porcentuales, sino que son de productos o de servicios. Con las patentes y los modelos pasa lo mismo respecto a los porcentuales. No, yo no puedo partir la patente y darle a Fanny una reivindicación. Toma, Fanny, te encajo a vos una reivindicación que permite tal cosa, y yo me digo, no, eso, las patentes no se puede, se ponen los porcentajes, totales o parciales, igual que en los modelos industriales. La marca tiene esa particularidad de poder dividir los productos y servicios. ¿Cómo lo van a ver prácticamente después cuando se renueven? Si yo tengo un registro que vence en el 2023, donde Fanny tiene cosméticos y yo tengo perfumes, después cuando cada una renueva en un trámite aparte, entonces Fanny tiene el 100% de los perfumes y yo el 100% de los cosméticos, o al revés, no me acuerdo. Pero lo van a ver, es raro, yo me copo con esto porque yo cuando lo vi fue, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cesión de productos? Sí. Y ahí fue cuando me enteré hace muchos años y me pareció divertido. Otro contrato que por ahí uno podría hacer son aquellos que reglamentan los usos de los derechos de propiedad intelectual. Perfectamente podría haber una cooperativa que registre una marca con un fin de certificación. Las marcas de certificación no existen como tales en nuestro país. Pero existen las marcas colectivas, pero las marcas colectivas son una creación medio rara, que no es la marca colectiva conocida mundialmente, sino que la marca colectiva en realidad en la Argentina, si quieren googleenla, hay una ley específica, apunta a lo que se llaman los efectores del desarrollo social. Es una marca que tiene un contenido de tutela de los menos favorecidos, que no pagan tasas y estas cuestiones. Es como una marca más solidario en su forma. No es la marca colectiva en un sentido de que hay varios titulares que son dueños y regulan el funcionamiento, no. La marca colectiva de Argentina, por si lo googlean, tiene la virtualidad de favorecer a aquellos efectores del desarrollo social que tienen menos recursos a poder tener marcas y pagar menos tasas o no pagar tasas. Pero podría haber una cooperativa que presente una marca y dice, bueno, quiero reglamentar el uso. Y nada más podrán colocar esta marca aquellos que integren esta cooperativa de calzados o de vinos y que cumplan con tales requisitos. También nosotros los abogados podríamos ser llamados a establecer manuales de marca para cotitulares de marcas. Y esto no es tan descabellado. Pasa a veces, y yo lo he visto con la industria textil, de algunos hermanos que se terminan dividiendo la marca, entonces, por ejemplo, dicen, bueno, somos cotitulares, pero yo quiero hacer medias y vos vas a hacer pijamas. Y uno dice, bueno, son reconectados, sí, pero por ahí hay uno de una fábrica especialista en medias y el otro tiene una fábrica especialista en pijamas o en pantuflas, que están en la misma clase. Entonces, ¿qué hacen? Son cotitulares. ¿Pero qué hacen? Para quedarse ellos tranquilos, quieren regular cómo va a ser usada la marca. ¿Por qué? Porque hay principios subyacentes, que es que uno no tiene que vulgarizar la marca, que uno lo tiene que proteger, pero perfectamente por la libertad contractual las partes podrían decir, bueno, regulemos cómo vamos a usar la marca. Bueno, hay que invertir en publicidad cada tanto, hay que pedir permiso al otro si hacemos tal o tal cosa. Si queremos aplicar a un nuevo logo, vamos a hacer cotitulares los dos, dividiéndonos también las coberturas, o no, o dividiéndonos la cobertura en el plano del uso. Y vos tenés que usar la marca de tal manera, no la podemos vulgarizar, tenemos que invertir, tenemos que cuidarla, bla, bla, bla. Entonces, esos son contratos también, porque son reglamentaciones. De alguna manera se ven como una especie de contrato marco regulatorio del uso de una marca, por ejemplo, en supuestos de cotitulares, o por ejemplo de una cooperativa que quisiera usar esa marca para poder certificarles a otros. Bueno, las licencias de uso ya se las nombré, son los permisos de uso. Eso, ¿saben cuándo pasa también mucho? A veces pasa que los titulares son personas físicas y las explotan empresas. Y por ahí justo esa persona física es el presidente de la empresa. Hay una licencia implícita, si uno tuviera que defenderlo, alguien le dice, no, usted no usó la marca, así que se la tiro abajo, no, si yo la usé a través de la empresa, y yo soy presidente de esa empresa, probablemente uno gane esa acción. Pero es muy común que se regule por escrito que ese señor le está autorizando a la empresa a usarla. Entonces, de alguna manera, hacen santo el uso, ¿no? De alguna manera como que lo legalizan el uso, porque no usa el mismo que es titular registral, pero sí tiene un permiso de uso. Licencias de uso también podrían ser perfectamente, para que ustedes se lo grafiquen, una empresa internacional que llega a la Argentina y contrata a alguien que le fabrica acá en Argentina y le permite usar la marca. Entonces,
ese dueño de la marca, de todo know-how, contrata a alguien en Argentina, le dice, bueno, vos podés usar la marca, hacemos un contrato de licencia de fabricación de productos con determinados estándares, y a su vez de licencia de uso como un, digamos, coletazo o carácter subsidiario, ¿no? A que le fabrique y le venda. Dolores, preguntaron en el chat si las franquicias... Ahora justo las iba a nombrar. A ver, creo que las Ah. digo más adelante, pero sí está buenísima. No las Sí, puse. una chica preguntó si... Sí, agencia de concesión y franquicia. Más abajo, ahora lo digo. Gracias, Meli. Otro ejemplo, bueno, lo digo ya que estamos ahí. Con las marcas y el know-how es muy común, fíjense el cuarto punto. 3 tipos de contratos son muy comunes, que hasta el 2015 eran atípicos y ahora son típicos. Bueno, en la nueva redacción del código son típicos o nominados, que a mí no me gustan nominados que tengan nombre, pero en la regulación actual del código nominado es el equivalente a típico, es decir, que tenga regulación específica, que son la agencia, concesión y franquicia. Y después, por referencia, también se aplican reglas de la distribución. Esos contratos que están regulados ahora, que pasan de ser atípicos a típicos, son muy comunes en las marcas y el know-how. La agencia y la concesión son contratos bastante parecidos entre sí, tienen algunos matices diferentes, lean bien en el código, que eso se lo marca el código, y la franquicia es como un poco la más divertida, ¿no, Meli? Porque es la que combina las dos cosas, la marca con el know-how. El ejemplo bien clásico de franquicia es los locales de comida. Algunos locales de otras cuestiones también, pero el ejemplo bien clásico es McDonald's, que opera tras lo que se llama el sistema de franquicia maestra, que le otorga a una empresa la franquicia que puede subfranquiciar, eso es lo que sería Arcos Dorados, que después va y subfranquicia. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Que están muy atados los derechos de propiedad intelectual, porque esos derechos de propiedad intelectual son generalmente el sello característico de esa empresa. Entonces, ¿qué podría hacer? La marca, las insignias, las frases publicitarias, la forma de presentar los productos, la forma de presentar el negocio, el ropaje del negocio, cómo colocan los carteles, cómo publicitan. O sea, hay toda una transferencia de conocimientos específicos, que es lo que podríamos llamar el know-how, ese saber cómo, ¿no? Como se vieron en McDonald's, que todos te dicen, ¿querés agrandar tu combo? Te lo dicen con la misma cara. Digamos, eso está estudiado porque hay lo que se llama manuales de marcas atrás de estos contratos, que son una especie de contrato, porque el contrato viene asociado a un anexo, que son los manuales de marca, y que reglamentan dentro de ese contrato cómo tiene que ser presentar el producto, cómo tiene que ser atender al público. Había ejemplos de franquicias, las medialunas del abuelo, que algunos las deben conocer. Después, a veces hay con franquicias que vienen de afuera, y alguien, un empresario por ahí gastronómico de renombre, logra una franquicia, y eso a veces es una jugada que es un gran logro para algunos gastronómicos, que por ejemplo una empresa de ceviches de Perú quiera poner una franquicia en Argentina. Y eso opera a través de figuras contractuales, o sea, desplazamientos. ¿Cuál va a ser el desplazamiento patrimonial? El derecho al uso. El derecho al uso de la marca y el derecho al uso del conocimiento técnico de cómo se prepara el ceviche, cómo se presenta, se pone la mesa de ese local, cómo tengo que contratar a los mozos, qué características tienen que tener los mozos, cómo es, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿qué tiene de particular ese know-how? Que cuando uno entra a un local de esos, no dice, ¿quién es el que lo explota? ¿Cuchito S.A. o Pedro SRL? Para nosotros es la misma marca. Entonces, automáticamente yo entro a un negocio de McDonald's y no me importa quién es el que lo está explotando. Para mí es McDonald's, entonces por eso hay manuales de marcas, porque de alguna manera se tiene que respetar cierto nivel o estándar, porque cualquier acto denigratorio de la marca le va a jugar en contra al dueño de la marca. Entonces todo eso se instrumenta a través de contratos. Otra cosa son los convenios de confidencialidad, que yo ya se los recontranombré, eso es lo más típico que uno tiene que ver con la propiedad industrial. Y arriba, en el segundo punto, están las inscripciones, que esto es mucho más técnico, lo hacen a veces más los contadores, las inscripciones bajo el régimen de transferencia de tecnología. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, eso lo registra el INPI. En su versión, digamos, más tipificante, es el contrato entre un residente y un no residente. Un no residente que va a recibir regalías porque permite el uso y goce de una patente de una marca o de un modelo, y un residente que va a aplicar su proceso productivo a esa marca o esa patente y paga una regalía. ¿Cuál es la ventaja del contrato de transferencia de tecnología? Reducir la base de cálculo para el impuesto a las ganancias, digamos, poder girar de forma legítima el dinero, divisas al exterior, o sea, es un título habilitante para girar por comercio exterior de divisas, y para aquel que paga se lo puede tomar como un gasto de forma lícita en sus balances. Entonces, ¿cuál es la ventaja del contrato de transferencia de tecnología, la inscripción del contrato de transferencia de tecnología? En el sentido impositivo, es eso. No se confundan con la transferencia de tecnología de aquellos entes que tienen investigadores
y que después transfieren tecnología a empresas para, por ejemplo, desarrollar un producto. Eso es bien clásico en los laboratorios o los entes públicos, como podría ser el CONICET, que tienen investigadores de alto rango que investigan, pero después para escalar el producto realizan un contrato de transferencia de tecnología para que esa empresa pueda fabricar, por ejemplo, esa vacuna. No se confundan entonces la transferencia de tecnología, que yo les explico desde el punto de vista impositivo, con la transferencia de tecnología de lo que se llama más comúnmente como I+D, investigación y desarrollo, de alguien que tenía el potencial de investigación, pero que no tiene el potencial para escalar económicamente. Entonces transfiere tecnología, el público generalmente, un laboratorio público, una universidad, un organismo de investigación, como podría ser el CONICET, transfiere la tecnología a un privado para que pueda escalarlo industrialmente. Y eso opera a través de contratos. ¿Y cómo sería? Y bueno, entramos los abogados de nuevo. Decimos, bueno, ¿cuál es el objeto del contrato? Y que A, que tiene el conocimiento técnico de todo esto, le pueda decir a B cómo se fabrica y que B ponga a disposición toda su estructura material, edilicia, de maquinarias para poder reproducir eso, venderlo y después retornarle una alícuota, por ejemplo, a aquel que le transfirió la tecnología. Entonces eso de transferencia de tecnología lo van a ver mucho en las universidades. Si alguno trabaja en una universidad lo va a ver mucho. Y bueno, cualquier duda, este es mi mail de la UBA, mariacabotizaña@derecho.uba.ar, me pueden preguntar lo que quieran. Fanny, estamos bien con tiempo por si quieren hacer alguna pregunta. Estamos perfectos para un par de preguntitas, tenemos 10 minutitos. Dale. Estamos perfectos para las preguntas, Dolo. Por acá, mira, justo tenía una de una persona que me dijo que creía que era una muy buena pregunta. Bueno, Catalina preguntó lo de la franquicia. La transferencia de marcas se publican en el boletín. Quise embargar al titular de una marca por una deuda. No, las transferencias no se publican en el boletín. Los rechazos de las transferencias y las vistas oficiales relativas a los cambios de titularidad publican, pero los cambios de titularidad no publican en el boletín. Pero como el portal de trámites de marcas es público, vos perfectamente podés saber a hoy quién es el titular. Bueno, hice a lo último pregunta si tiene posibilidad de atacar la transferencia por simulada. Sí, perfectamente vos podés pedir lo que se llama la ineficacia de la transferencia. Es una especie de nulidad, pero es judicial. Vos ahí tenés que plantearle a un juez que esa persona lo que estaba haciendo era, como se ponía el ejemplo de que Fanny se quería sacar toda la guita encima para ser insolvente, ahí sí plantás lo que se llama ineficacia de la transferencia. Y eso es ante un juez. Vos le mostrás al juez que la causa fin que perseguía a esa persona, fíjate cómo lo vinculamos con los elementos, era hacerle un bypass al sistema para, por ejemplo, insolventarse, y pedís al juez que retrotraiga todo, pero tiene que aclararlo el juez la ineficacia y luego libre un oficio al INPI para que se vuelva al estado anterior la titularidad sobre la marca. Perfectamente se puede, pero judicial, el planteo impacta registralmente, posiblemente con un oficio. Perfecto, perfecto. Después tengo a Daniel, que pregunta, tengo una pregunta que es muy importante y supongo que a muchos les servirá tu respuesta. Si a varios sistemas conocidos si a varios sistemas conocidos integran un sistema desconocido, entonces, ¿eso se puede patentar? Él dice cuando algo tiene algo que se conoce. Y a veces hay ciertas licencias obligatorias para poder, pero es medio compleja la pregunta. No la puedo contestar por eso tan... Él dijo que si querías, te hago un ejemplo. Así que si podés, Daniel, estamos para el ejemplo. pero igual yo no sé si la puedo contestar tan acabadamente. Tengo que bueno. Pero bueno, decirle que me mande un mail. Daniel, vamos, mail. Después son todas excelentes, muchas gracias. Se podría decir, bueno, el tema de la franquicia ya dijimos. Hay gente que agradece, obviamente, por todos lados. Muchas gracias. Muy buena exposición, muchas gracias por la clase, súper dinámica. Bueno que vamos a decir la verdad, Dolo es súper dinámica y además sus clases son muy divertidas, por lo general. Bueno, vos porque me querés, Fanny. No, pero es la verdad. Eso, acá dice, Miguel dice, sí, sé quién es el titular. Ineficiencia de la transferencia. Ineficacia. Perdón. Puedo ser en el mismo juzgado laboral. Sí, lo tiene que plantear ante el juez, y si el juez se declara incompetente tendrá que ir a otro, pero en principio que vaya al mismo. Al que él cree que es el juez natural del tema, y si se declara incompetente tendrá que ir a un juicio civil o comercial.
Bueno, acá te saludan desde Chubut, me imagino que siempre hay desde todos lados. No, siempre tenemos de todos lados, es re federal esto, me encanta. Somos como la TV pública, Fanny. Es verdad, de verdad, la metodología fue genial, muchas gracias. Qué bueno que les sirva. Así que siga en todos lados. ¿No estás haciendo ningún posgrado ahora? No, por el momento no, pero después vamos a ver si puede surgir algo. Sí, grabado tiene siempre marcas. Acá, a la hora de realizar una demanda laboral, ¿cómo impacta la marca respecto de la responsabilidad de la cesión? Artículo 30. Pero es como muy específico, Sí. no sabría qué contestar ahí. Claro, sí. Artículo 30 ¿de qué ley? ¿De la ley de derecho, de la ley de contrato de trabajo? A ver. Sí. Y no sé específicamente qué dice, pero habría que ver. Y debe tener que ver con algo de fraude, algo de eso, muy probablemente. Acá tenemos una de Karina que dice, excelente, una pregunta, un cliente replica autos antiguos y quiere sacar su propia marca, pero el tema es artesanal, no industrial. ¿Vale sacar una marca? Sí, marca para todo, está buenísimo que lo aclare. De hecho, en el régimen de modelos industriales, cuando lo modificaron en 2018, habla también de las cuestiones artesanales. Recontra, o sea, la marca no tiene por qué ser algo industrializado. Vos podés hacer collares a mano y que estén identificados con la marca, porque es un producto, no importa cómo es su proceso. De hecho, por ahí tiene un valor agregado mucho mayor que el que es industrializado. Así que sí, la marca puede ir para todo. El emprendimiento chiquitito así hasta una mega empresa minera. Después Nicolás preguntaba, si una marca know-how la registra una persona y posteriormente se transforma en una empresa con dicho proceso, ¿se cambia el registro a nombre de la sociedad o simplemente se hace una cesión hasta que la persona deje de permanecer? Son decisiones. Generalmente cuando empieza a escalar se pasan los activos a quien va a ser la entidad jurídica que intervenga en la explotación. Entonces muy comúnmente termina quedando en cabeza de la empresa. Depende también de lo que los contadores sugieran. Pero lo lógico sería que el titular, como lógica para que ustedes se lo grafiquen, la lógica es, o la regla o el principio, que sea, explote quien sea el titular. Es decir, que sea titular quien explota la marca, pero podría haber distintos supuestos también incluso de licencias. Pero lo mejor es siempre, a veces pasa que también se los aconsejo con los nombres de dominio, muchas veces las empresas o los clientes dicen, sí, se lo puso Pablo, que es el pibe que me lleva sistemas, el nombre de dominio es su nombre. Y ahí yo les digo, transferilo, que está tu nombre, porque el chico tiene buena fe, pero para un día se va, no lo encontrás nunca más y después no puedes renovar el dominio. Entonces traten de que las titularidades sean lo más prolijas posibles con lo que la realidad de la explotación nos dice. Perfecto, Catalina te pide posgrado. Después, bueno, trata después anotas. Vamos a charlarlo. Ignacio dice... No, probablemente, Fanny, tengamos curso de perfeccionamiento. Seguro. En la segunda parte del año tenemos curso de perfeccionamiento de marcas, así que esténse atentos nada más. Para transferir una marca, el sistema me solicita acto jurídico. ¿Tiene que ser oneroso, sí o sí? No, puede ser gratuito. En este caso, es gratuita. De hecho, hasta podría ser un precio simbólico porque el INPI no indaga tanto. Pero puede ser el acto jurídico que motiva la transferencia, es una sesión onerosa, sesión gratuita, donación podría ser. Obviamente lo que vos tenés que pensar como abogado es la mayor estabilidad de la operación. Si yo tengo una empresa que está dando por 0 pesos a alguien sus marcas, que son uno de los activos principales, y validarlo con un contador que te va a decir probablemente que no lo hagas de esa manera. O sea, se trata de hacer la operación lo más blindada y legal posible. Pero puede ser gratuito o oneroso. ¿No? El INPI no tiene tanto poder de policía en ese aspecto. Daniel, acá en la pantalla principal te dice el mail que estás pidiendo, o sea, ahí está. María Cabo Tizanichi, pero copien porque tiene muchas letras, mi apellido. Exacto. Así que nada, igual nosotros grabamos el taller y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que nada, para que lo tengan en cuenta. Y el material, mediante la doctora nos envía... Yo te lo voy a mandar y se lo vamos a enviar a todas las personas que se hayan conectado en el día de la fecha. Así que nada, sin otra cosa que hacer que agradecerle a la doctora Cabotti, que es una genia, damos por concluido... Bueno, gracias a todos y perdón por no darles tanta bola a los que habíamos elegido para que hablaran, pero bueno, ahí fue muy didáctico, todos están
acordando que fue muy didáctico, así que... Bueno, buenísimo. Ignacio levantó la mano, saludaba, no sé, no creo que saludaba. Saludaba a Ignacio. Gracias, Nacho. Bueno, gracias, Fanny, un gusto como siempre. Un gusto, Está dura. gracias a todos por conectarse. Nos vemos, buen fin de largo.